Hola, hola a todos. Soy Alexis Sarmiento, psicólogo desde Viña del Mar, Chile. Doy las gracias a todos quienes organizan este simposio, a la gente de HTVIP, especialmente al doctor Brito, que hace un tiempo me llamó para invitarme a participar. Aún no nos conocemos personalmente, espero pronto tener el gusto de conocerle. A la doctora Diana Centeno, que siempre se acuerda de mi trabajo. Ella estuvo en 3 entrevistas que le hice para mi programa de radio FM, Escuchando Voces. Una de ellas está en YouTube, por si la quieren buscar. Y también a Francisco Herrera, que organiza y coordina todo esto para que salga de muy buena forma. Así que gracias a todos y a todos los que participan de esta interesante e importante actividad. He de decir que cuando me plantean el tema de mostrar algún tema para este simposio, pregunté qué puede ser útil para los terapeutas en vías pasadas. Entonces, pensé en el tema de la clasificación de los espíritus y cómo nos influyen a nosotros las personas, los seres humanos, y también a los terapeutas en vías pasadas. Especialmente para la gente nueva, que trabaja como terapeuta, trabajará en el futuro, cuando hay vicios o emociones que son parte de nuestra vida diaria, que eso atrae desencarnados. Y para esto me apoyo en mi libro, en la investigación, Terapia de Regresión y Espiritualidad, una investigación metafísica, libro 1, que es la primera parte de 3 libros que van a salir posteriormente en los años que vienen. Ya se editó también ahora en Argentina, pronto va a salir a la venta en Argentina y por Amazon para todo el mundo. Porque creo que es importante ser conscientes de que nosotros podemos ser influidos también partiendo de la base que somos almas encarnadas viviendo una experiencia física. Entonces, si vamos a trabajar con otros seres humanos, con otros encarnados, ser conscientes de lo que puede estar influyendo en nosotros. Debo también dar las gracias al doctor Kauli, con quien tuve la primera parte de mi formación en esta terapia de vidas pasadas, cuando yo era todavía un psicólogo muy científico. Posteriormente tuve la opción de formarme con el doctor Brian Weiss en Estados Unidos y tener la otra línea de formación, a quien agradezco también todas las prácticas de meditación que nos instó a vivir y que nos abrieron el sexto sentido, el tercer ojo. Y otros terapeutas también que fueron parte de mi formación, que después voy a ir nombrando. Y especialmente también a algunas invitaciones que recibí para participar de reuniones espíritas hace un tiempo, cuando mi mente era muy racional, donde se manifestaron algunos espíritus desencarnados de segundo orden que trajeron mucha información interesante, impactante en su momento, y sobre todo para mi mente racional en ese momento, y es parte de lo que voy a compartir hoy día en esta exposición. Así que, sin más preámbulos, vamos a la exposición. Bueno, esta clasificación de los espíritus tiene una base teórica, porque yo me preguntaba cuando empezamos la formación con el doctor Kauli, ¿cierto?, en Argentina, y aparecían entidades, qué sé yo, almas perdidas en las sesiones. ¿De dónde vienen estas entidades? ¿Es parte de una imaginación, diría uno desde la racionalidad? O si uno fuera una persona es religiosa y dice, ¿es el diablo que se manifiesta? Entonces, en mi búsqueda empecé a encontrar algunas cosas. Encontré la codificación de Allan Kardec. Debo decir que mi formación también estaba con Alejandro Jodorowsky, el psicomago, con Sixto Paz, el ufólogo del Perú, haciendo algunas meditaciones, y con el doctor Brian Weiss, también en Estados Unidos, que me dio otro enfoque de la mirada de la terapia de vidas pasadas, y que también me ayudó mucho con las meditaciones que hicimos con él, a abrir el sexto sentido y el tercer ojo de nosotros como terapeutas. También estuve con el doctor Mario Munch-Binder de Argentina, trabajando el tema del teatro de las máscaras, y así muchos cursos que fui haciendo que fueron enriqueciendo el quehacer terapéutico que he llevado a cabo en estos años. Entonces, en Allan Kardec encontré la base teórica de todo lo que estamos haciendo, y es lo que voy a compartir ahora. El primer libro de Kardec es el libro de los espíritus de 1857, pero ya sabemos que en el mundo espiritual para el alma no existe el tiempo, por lo tanto, este es un libro atemporal. Entro en materia. Allan Kardec, seudónimo de Hipólito León de Lizarri-Bail, fue un traductor, profesor, filósofo y escritor francés de formación científica, considerado el sistematizador de la doctrina llamada espiritismo filosófico o científico también. Fue formado por Johann Pestalozzi, que era un afamado pedagogo suizo que proponía la formación integral de los niños, no solo entregándoles conocimientos ya construidos, sino enseñándoles a observar y hablar, generando luego conexiones sobre la realidad aprendida, lo que se conoce como el método intuitivo, que seguramente los docentes que estén escuchando conocen muy bien ese método. El libro de los espíritus consta de 1019 preguntas que Kardec realiza al mundo espiritual superior y recibe las respuestas a través de canalizadores o mediums de la época en Francia, en París. Él era un ser escéptico, ¿no? Y venía del mundo de la ciencia y de la formación pedagógica y científica. Yo recomiendo ver en Netflix la película Kardec, que trata de cómo un científico
positivista, se empieza a acercar al tema de la conexión con el mundo de los espíritus superiores a través de mediums de la época, siendo muy escéptico, y cómo la iglesia se va en contra de él. No cuenta de qué se trata el libro, pero sí cómo llega un científico a conectarse con el mundo superior. Está basado en hechos reales, ¿no? El libro de los espíritus, de acuerdo a Kardec, fue dictado por los siguientes espíritus superiores: el espíritu de San Juan Evangelista, el espíritu de San Agustín, de San Vicente de Paul, de San Luis, el espíritu de verdad, el espíritu de Sócrates, el espíritu de Platón, de Fénelon, de Franklin, de Emanuel Swedenborg, el sueco, etc. E inspirado por Jesús. Eso es lo que dice en el libro de los espíritus. La llamada ciencia espírita es el conjunto de principios y leyes revelados por los espíritus superiores, contenidos en las 5 obras de Kardec, que constituyen la llamada codificación espírita. Está el libro de los espíritus, el libro de los medios, el cielo y el infierno, el evangelio según el espiritismo, etcétera, etcétera. En ellas se revelan conceptos profundos respecto a Dios, al universo, al hombre, a los espíritus y a las leyes que rigen la vida. Y esto es muy interesante, revela lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de nuestra existencia y cuál es la razón del dolor y del sufrimiento que vivimos en la Tierra. Y eso es muy interesante cuando uno no entiende por qué las enfermedades, por qué la pobreza o por qué la riqueza al extremo también, que todo es parte de un proceso de aprendizaje en este planeta, escuela que es el planeta Tierra. Ahora, ¿por qué decidí hablar sobre esto? Porque todos estos años he atendido un sinnúmero de profesionales y terapeutas que vienen como pacientes a verme. He atendido psicólogos, médicos, terapeutas en vidas pasadas, hipnoterapeutas, terapeutas en flores de Bach, de Reiki, en carta astral, carta natal, lectores de registros akáshicos, terapeutas con ángeles, biomagnetistas, lectores de tarot, de péndulo hebreo, terapeutas en constelaciones familiares y muchos otros tipos de terapeutas que han venido como pacientes. Y me ha llamado la atención que la mayoría de ellos, en un gran porcentaje, tenían entidades pegadas al aura, aún siendo terapeutas que trabajan con el alma o que trabajan con la parte sutil del ser humano. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es esto que tienen entidades adheridas, que las liberamos, venía el alivio, si sabemos que las entidades nos influyen no solamente a nivel físico, sino que a nivel mental, a nivel psíquico, produce una interferencia? Entonces, si trabajamos con los seres humanos, ¿cómo es esto que estamos interferidos? Y ellos no eran conscientes de eso, hasta que se manifestaron estos seres en la sesión y lo pudimos liberar. Ahora, me di cuenta que muchos de estos terapeutas también tenían algunas adicciones o problemas con los impulsos y las emociones. Por ejemplo, había mucho tabaquismo entre estos terapeutas, otros consumidores de THC, ¿no?, la planta cannabis, otros consumidores en exceso de alcohol, otros consumían otro tipo de drogas, otros tenían impulsos sexuales, otros tenían, en fin, problemas con la rabia, con la ira, o habían pasado fases depresivas. Y esto había influido en las entidades que se adherían, porque las mismas entidades informaban eso. Además, yo debo decir que hace 30 años entré a la escuela de psicología. Este año se cumplen los 30 años, hicimos un encuentro con varios colegas, y varios de ellos me decían: tú que estás en la psicología transpersonal, me decían, ¿te acuerdas cuando nos formamos, que entramos, pasamos una serie de pruebas, de entrevistas psicológicas, varios días, semanas, ¿no?, de aplicación de pruebas hacia nosotros, y se hizo un filtro para entrar a la escuela de psicología? Algunos no quedaron y otros empezamos a estudiar. Y recién al tercer año, me decían, vimos a un paciente en la sala Gesell, en la sala Espejo, supervisado por algún profesor experto en psicoterapia de alguna de las áreas, las líneas que estábamos estudiando de la psicología. Y luego, varios años más de estudio, hicimos la tesis, algunos hicieron sus diplomados posteriores. Tuvimos que enfrentarnos a una serie de defensas de tesis frente a un grupo de expertos. Otros hicieron los magíster, otros hicieron doctorados. Y después de 6, 7 u 8 años salimos a atender gente. Entonces me decía: ¿y qué opinas tú que ahora todo el mundo es terapeuta? Me dice: parece que nuestro vecino, nuestro amigo, nuestra tía, son todos terapeutas en algo. Hacen un curso un fin de semana, me decían, o hacen un fin de semana al mes, o en fin, tal cosa, y son terapeutas. Y nosotros tuvimos proceso interno durante 4 o 5 años, hicimos terapia también cuando éramos estudiantes. ¿Qué opinas tú de eso?, me decía. Entonces yo decía: bueno, me parece que mientras hayan más seres humanos ayudando a otros seres humanos, me parece positivo. Sí, me decían, pero el proceso interno y el proceso ético, saber hacer un diagnóstico o hacer la percepción, por ejemplo, de un síntoma, la sintomatología. Entonces yo les decía: no se trabaja un diagnóstico, pero igual, hay todo un proceso para llegar a ser terapeuta. Entonces me decían que ellos no estaban de acuerdo, psicólogos más racionales, más formales, con lo que estamos haciendo, que haya tantos terapeutas. Ahora todo el mundo es terapeuta, ¿no? Uno me decía: ahora mi abuelita, que era católica, es chamánica mi abuela. Ahora fuma marihuana mi abuela y no sé qué cosa más, y ayuda y hace unas cosas con el humo, y era de la iglesia católica.
En fin, digo esto porque para manifestar que también hay ciertas resistencias, ¿no?, de la psicología tradicional de los colegas frente a la terapia transpersonal que ya sabemos integra al ser humano no solamente como ser social, biológico, psicológico, sino como también como ser espiritual. O también me decían, algunos entran a estudiar psicología ahora, a los 40 años, a los 50, a los 55, 60, porque el sistema permite que haya muchos profesionales y sacan un título y parece que ya 35, 40 años de profesión y se titularon antes de ayer, ¿veis? Bueno, lo menciono esto para la reflexión de todos los que están escuchando, ¿no? Entonces, es por eso, como vi que había mucha adherencia de entidades, es que sentí en mi interior que esto sería un tema interesante a proponer. Entonces, entramos en materia. Los 7 principios fundamentales que plantea Alan Kardec son la existencia de Dios como inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Segundo, plantea que el ser humano, nosotros, está conformado por 3 elementos. Un cuerpo físico, que es este, un alma o espíritu. Alma cuando está en el cuerpo, espíritu cuando está fuera del cuerpo, pero es la misma esencia, la centella divina. Y el periespíritu, o cuerpo espíritu astral, que sería el fluido que une el cuerpo físico con el alma o espíritu, ¿no? Entonces tenemos 3 elementos. Cuando un ser vaga, que está desencarnado, no tendría cuerpo físico, tendría espíritu y perispíritu, cuerpo fluídico. Ese es el que vaga. Cuando muere un ser querido, nuestro abuelo, y en la noche alguien lo ve pasar detrás de las cortinas, y murió en la mañana, lo que estamos viendo pasar es el espíritu del abuelo con el perispíritu, cuerpo astral, que nos da la forma de la última encarnación. Porque a lo mejor ese abuelo en otra vida fue mujer y tenía otra forma del perispíritu, o fue un niño indígena, tenía otra forma. ¿Ok? Y si vemos acá la gráfica a la derecha, vemos el cuerpo físico, al centro el perispíritu, cuerpo astral, y el alma o espíritu propiamente tal. ¿Okay? Sabemos sí que el cuerpo astral también tiene 7 subdivisiones, el astral superior, inferior, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, pero ahora para simplificar estos conceptos que voy a entregar, vamos a hablar del cuerpo astral en general. ¿Okay? El cuerpo físico está en el tiempo lineal, pasado, presente y futuro, por eso envejecemos. Por eso nuestro cuerpo no va perdiendo toda la elasticidad, por eso el negocio de las cremas, el negocio de las tinturas, porque el cuerpo físico envejece y eso nos indica que hay avance del tiempo. Pero el alma o el espíritu está en otro tiempo, en el no tiempo. A pesar de que mucha gente cree que cuando se habla de alma, piensa en las canciones románticas, ¿no? Te quiero con el alma, o me has dolido el alma, en fin, o ven con el alma desnuda, como las canciones románticas. La gente cree que es como un sentir muy profundo, no lo asocian con la centella divina que todos tenemos. Y el cuerpo espiritual está en quinta esencia, es lo que vamos a hablar ahora en un momento más. Tercer concepto, la inmortalidad del alma como proceso evolutivo, plantea Alan Kardec. Si voy un poco de prisa es en honor al tiempo, para que no nos falte tiempo finalmente de esta exposición. Posteriormente, este PowerPoint lo voy a dejar ahí como regalo, me pueden escribir a la página web, que al final lo voy a explicar, y se les va a mandar al que quiera leerlo con atención, si es que sienten que les puede ser útil para vuestro trabajo. La inmortalidad del alma como proceso evolutivo. La Tierra, dice Kardec, es un planeta escuela de expiación y de pruebas. Expiación significa que aquello que hicimos mal en una vida pasada lo tenemos que venir a saldar. Y de pruebas cuando venimos con una enfermedad o nuestros seres queridos, nuestro hijo, nuestro padre, nuestro abuelo, viene con una enfermedad y tenemos que cuidarlo, por ejemplo. Expiación, por ejemplo, si en una vida pasada, como hombres o mujeres, abandonamos hijos, es probable que elijamos encarnar como huérfanos en esta vida, para saber a través del dolor, la soledad y todo lo que un niño huérfano vivió, porque el alma aprende a través del dolor. Y cuando nos vamos a este mundo, vemos la película completa de esta vida y entendemos la profundidad de esa decisión. ¿Okay? Acá operan varias leyes, entre ellas la ley de causa y efecto, donde el mismo ejemplo que daba, lo que hicimos en una vida pasada lo tenemos que venir a revivir porque lo elegimos así antes de encarnar. El espíritu se funde en la materia a través de la fecundación y lo retiramos a través de la desencarnación de este planeta físico. Porque Kardec dice que la verdadera realidad nuestra no es el planeta Tierra, nuestra verdadera realidad está en el mundo espiritual. Este es el sueño físico, este computador, esto concreto que está acá, es el sueño físico. ¿Okay? Luego, el alma no tiene sexo, es bien interesante este concepto, porque el alma es asexual en el sentido que encarna como hombre para vivir las experiencias de un hombre, o encarna, dice Kardec, como mujer para vivir las experiencias de una mujer, o de una sexualidad diferente. Todo es aprendizaje finalmente. Eso es muy interesante tenerlo presente cuando trabajamos con seres humanos en nuestro espacio terapéutico. El espíritu, dice Kardec, es creado simple e ignorante. Y la mayoría de nosotros encarna por aprendizaje y algunos por misión. Se dice que hay un 5% que vienen
con misión, hay un 15% de mi espíritu de segundo orden, espíritus buenos que vienen a ayudarnos a avanzar en este proceso de aprendizaje, y los demás somos los espíritus más inferiores, más imperfectos que somos nosotros, porque estamos en este cuerpo físico donde tenemos lleno de pasiones, lleno de gónadas, lleno de impulsos, lleno de vicios. Dice Kardec, textual, los espíritus afirman que después de la muerte no son omniscientes, es decir, no son conocedores de todas las cosas. Por el contrario, llegan a la otra vida con todos sus prejuicios, sus creencias y sus opiniones. Así que no hay maestros necesariamente que están ahí hablándonos en el día a día, ¿no? Y otra idea que plantea Kardec es que cuando el alma desencarna, los rangos sociales pierden toda vigencia. Es decir, si somos médicos, si somos psicólogos, si somos de barrio alto, de barrio popular, en fin, si tenemos dinero, no lo tenemos, todo eso se pierde. Todas esas cosas, estratificaciones, son solamente de este planeta físico, ilimitado y un poco obstuso, diría yo. Cuando desencarnamos se pierden todos los rangos sociales. Y lo único que queda es el nivel de luz o de poca luz que irradia nuestro cuerpo astral, de acuerdo a las acciones que hicimos en vida. Luego, cuarto concepto, la reencarnación. Es una consecuencia necesaria, dice Kardec, de la ley del progreso del alma. Su objetivo es la expiación, como decía, venir a saldar lo que hicimos mal y el mejoramiento progresivo de la humanidad a través de tres leyes: de la ley del amor, el perdón y la caridad. Esas son las leyes que trajo Jesús a la tierra, de acuerdo a Kardec. Porque siempre escucho que se habla del amor, del perdón, pero poco se habla de la caridad. Y la caridad es una de las grandes leyes. Dice Kardec, sin caridad no hay salvación. Y caridad podemos hacerlo visitando a los ancianos, visitando a nuestros tíos que están aislados, o a la gente querida en un hogar de menores, haciendo acciones de bien, sin necesariamente cobrar por esas acciones de bien. Dice Kardec que se evoluciona tanto en inteligencia, pero más aún se evoluciona a nivel moral, ¿no? Lo que nos retrasa es nuestro bajo nivel moral al estar en este planeta Tierra, sobre todo por todos los impulsos que tenemos, ¿no? Por todo el ego que tenemos. El espíritu crea y decide su propio destino a través de su libre albedrío para obrar, pero será él responsable de sus propias acciones. Es decir, la siembra es libre, la cosecha será obligatoria. Por eso Kardec dice, haz el bien por el bien, porque todo lo que siembres se devolverá. Lo que estamos viviendo en este momento en nuestras vidas personales es la cosecha de nuestra vida anterior y de innumerables vidas. Y lo que estamos sembrando ahora será la cosecha de las próximas vidas, porque nosotros somos milenarios, aunque no nos damos cuenta, seamos conscientes de eso o no, lo somos. Antes de nacer pasamos por el olvido de las existencias anteriores para partir de cero, lo que, como dicen en la India, el velo del olvido, porque sería un caos si nos acordáramos de las vidas pasadas. Por ejemplo, si hubiésemos intentado asesinar a un ser querido, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro abuelo, nuestra abuela, por ejemplo, y ahora no nos llevamos bien con ese ser, porque hay una frecuencia vibratoria que viene de otro lugar. Entonces, dicen, Dios en su gran amor nos pone un velo para que no nos acordemos, empecemos de cero. Entonces decimos, ¿ver para qué? ¿Cómo comprobamos que hay vidas pasadas? La ciencia no lo comprueba. Claro, si venimos con el velo, no podemos comprobarlo. Quinto punto, la pluralidad de mundos habitados. Plantea Kardec que existen infinidad de mundos o dimensiones que están fuera de este plano físico. Como decía Jesús, en casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces, hay muchas dimensiones. Yo recomiendo que vean la película Nuestro Hogar, inspirada en un libro psicografiado por Francisco Cándido Javier, Chico Javier, del libro No Solar en portugués, Nuestro Hogar en castellano, porque ahí se cuenta la experiencia que la canaliza a través de un médico, André Luis, que cuenta qué pasó cuando él fallece, lleno de excesos, ¿no? De trago, alcohol, de ser bastante poco gentil con la gente, soberbio, y él aparece en el bajo astral. Y luego que sacado de ese lugar oscuro, lo llevan a una colonia dimensional que está frente a Río de Janeiro. Y después él narra a este medio qué pasa y cómo se vive la vida ahí. Entonces, y él explica que hay muchas colonias, que hay miles de colonias a través del planeta Tierra, que no las ve el telescopio, obviamente, del científico, porque están en una frecuencia vibracional diferente. Y hay ministerios de reencarnación, hay institutos, se trabaja haciendo el bien, acciones para mejorar e ir a otras colonias. Incluso en el libro, que después fue película, está en YouTube, Nuestro Hogar, aparece la madre del médico André Luis, que viene de otra dimensión, y viene y lo saluda y tiene una conversación, y luego se aleja, porque ella tiene otra frecuencia de luz. Entonces, hay muchas dimensiones. Entonces, cuando llevamos un alma perdida hacia la luz, por ejemplo, la sesión, tal vez no la estamos llevando a la gran fuente de Dios. Tal vez se está yendo a la colonia que le corresponde por la frecuencia vibratoria. Tal vez lo están recibiendo los seres desencarnados. Da para reflexionar. André Luis dice que el planeta Tierra está lleno de colonias, especialmente frente a los países y frente a las capitales, en una frecuencia que el ojo humano ni el telescopio no logra ver. Eh,
Hay ministerios de la reencarnación donde se prepara la nueva encarnación, aunque a nosotros nos parezca que una cosa loca esto que estoy planteando. También se dice que el planeta Tierra es un planeta hospital, por eso hay tantas enfermedades acá, porque el alma también va quemando karma a través del cuerpo. Por ahí está la explicación de los cánceres, de la diabetes, de la fibromialgia, hay tantas enfermedades que tenemos que a veces son desconocidas para la ciencia. Dicen los espíritas que a veces solo Dios sabe qué karma estamos quemando a través de ciertas enfermedades que son ancestrales, que son antiquísimas, y que el cuerpo también nos favorece para ir quemándolo, porque el alma va aprendiendo a través del proceso que vive en la vida y este cuerpo también va quemando karma. ¿Ok? Ahora hay que pensar que cuando nosotros hacemos una sesión, lo que queremos es abrir la percepción del paciente para recuperar fragmentos del alma que están atapados en otras realidades, ¿no? Está todo pasando en unísono, está todo fragmentado, hemos aprendido. Eso es lo que queremos hacer, recuperar la energía de nuestro paciente. Pero si uno se pone en el lugar del paciente, ¿qué quiere generalmente el paciente? Quiere saber quién fue en otra vida, tan concreto como eso, para después contarle a los amigos en el asado o en la sobremesa familiar para contar una bonita historia. Y nosotros tenemos otra premisa, que es recuperar los fragmentos que están esparcidos por el universo para que se logre, se acerque a la totalidad que es ese ser humano. Entonces es interesante cómo la premisa del que viene a sesión generalmente es muy distinta a la premisa que tiene el terapeuta. Ahora, si nos escuchara la gente más racional en este momento dice, ¿qué es esto? O un médico, un psiquiatra ortodoxo diría, esto es un brote psicótico lo que están hablando. Claro, porque no tienen más que el conocimiento científico y no tienen el otro 50%, la parte más metafísica de la vida. O lo más lógico diría, pero ¿cómo comprobamos que esto es real? Porque de chicos nos enseñaron que solamente la ciencia valida todo. Desde la educación básica, cuando empezamos a conocer las operaciones matemáticas como la resta, la suma, la división, la multiplicación, nos estimularon el hemisferio izquierdo, el racional. Entonces creemos después de eso, y yo creía lo mismo, que todo lo que tiene validez solamente es lo que se comprueba, y lo demás no existe, o es superchería, o simplemente es una fantasía. Y ese es el error, porque ese es el 50% de la realidad física, y hay otro 50% que lo puede pesquisar nuestra intuición y nuestra sabiduría interna. ¿Okay? Ahora, si un religioso nos escuchara, diga, pero ¿cómo esto de los espíritus? Están hablando del demonio. Es decir, cada cual hace una lectura del mundo de acuerdo a las premisas que tiene en su mundo cognitivo, en su cognición. Entonces, ¿qué uno recomienda? Es que la cognición se expanda para que tengamos el conocimiento científico, que es válido, porque trabajamos en este plano físico, hay que pagar cuentas, estamos en el plano material, pero también lo expandimos hacia el conocimiento más intuitivo, más metafísico. Creo que eso nos da más elementos para trabajar posteriormente con otras almas, con los que van a ser nuestros pacientes. Sexto punto, la comunicabilidad de los espíritus. Los espíritus somos los propios seres humanos sin el cuerpo físico, dice Kardec. Los espíritus se comunican a través del pensamiento, ya que es un fluido vibratorio permanente. Por eso también los pueden manipular los desencarnados, a través de la mediumnidad, que es un fluido vibratorio. Dice Kardec en una reflexión, los espíritus, por ejemplo, provocarán el encuentro de dos personas que creerán encontrarse por casualidad. Qué interesante. Y Trismegisto, ¿no? Hermes dice en el Kybalión, quien cree en las casualidades desconoce una ley, la ley de la causalidad. Séptimo punto, en estos principios que plantea Allan Kardec en su obra, la moral espírita, basada en el Evangelio de Jesús como máxima moral para la vida, sintetizadas en la ley del amor, como dije antes, el perdón y de la caridad. ¿Y cómo hacemos caridad? Haciendo acción de servicio. Y si tuvimos por ley de causa y efecto, cometimos errores en vidas pasadas, ¿cómo lo contrarrestamos? Haciendo acciones de servicio, haciendo acciones bien, de buena voluntad. Creo que los terapeutas es importante que nos empapemos de esto también y que no sea solamente un trabajo técnico cuando atendemos a un paciente, que tengamos claro estas premisas. Dice Kardec, se puede avanzar en conocimiento, en inteligencia en cada existencia, pero lo que nos suele retrasar es nuestro limitado progreso moral. Hacer el bien simplemente por el bien y alejarse de las bajas pasiones. Y es verdad, yo he atendido casos de personas que me han dicho cosas que son insólitas para uno como terapeuta en estos 30 años de trabajo como terapeuta. Por ejemplo, una chica que no quería ir al médico sola, ni venía a sesión sola, yo le pregunté por qué. Me dijo, porque tuve una mala experiencia. Un día fui a hacerme una hipnosis para dejar de fumar. Yo entraba muy fácil en toda esta sensación de sugestión, en fin. Y me decía, bueno, siéntese, ahora relájese. Y después de un rato estaba recostada. Y después tal cosa, en fin. Y en la tercera o cuarta sesión me dice el terapeuta, vamos a empezar esta sesión de pie. Está de pie. Me hace una inducción y yo entro muy bien en este estado. Y me dice, abre los ojos, y estaba sentada en las piernas del terapeuta. Eso es antiético, ¿no? Nuestro bajo nivel moral. Y salí arrancando. Entonces yo no quiero ir a ningún médico, ningún psicólogo, no quiero estar sola con nadie.
Eso es antiético. Otra persona me decía, estuve escuchando a un biomagnetista que un día decía que a veces cuando atiende personas y le dice a la paciente, bueno, póngase cómoda sobre la camilla, él va a buscar sus elementos de trabajo y cuando vuelve, las mujeres están desnudas o están en ropa interior. Y él se divierte mucho trabajando con los magnetos mientras la mujer está desnuda. Eso también bajo nivel moral. O una paciente increíblemente me contaba que estuvo en una sesión determinada de estas terapias alternativas, porque es mucho terapeuta, y en un momento estaba con un paño recostada en un estado de relajo, y sintió que el terapeuta empezó a tocar su zona genital y empezó a estimular su clítoris, me contaba la paciente. Y yo dije, ¿pero qué está haciendo? Y el terapeuta le dijo, estoy elevando tu kundalini, bajo nivel moral. O otras personas me han dicho que a la tercera o cuarta sesión se hacen amigos del terapeuta o de la terapeuta. Me contaban a la paciente y me fui a beber después de la cuarta sesión, nos fuimos a un bar a hablar de nuestros problemas con nuestros esposos. Sí. Eso no es algo terapéutico, ¿no? O también pienso cuando sanamos el niño interior de mucha gente, ¿y por qué hay tanto abuso sexual como hace 30, 40, 50, 60 años y más? Mucha gente que ahora es adulta sufrió de abuso cuando era niño. Yo me pregunto qué pasa con esas almas que eran abusadores, no tenían consciente las secuelas que iban a dejar en este adulto hoy que era un niño en ese momento. Eso es por nuestro bajo nivel moral, tiene razón Kardec. O por ejemplo, cuando uno escucha que en muchos trabajos las jefaturas piden favores sexuales, por ejemplo, a las damas que trabajan ahí para poder ascender en el trabajo. Eso es muy común escucharlo. Y se jactan esos varones que han tenido muchas amigas sexuales. Eso también es nuestro nivel moral, tiene razón Kardec, ¿no? Son ejemplos que me vienen a la memoria de tanta gente que en tantos años uno ha atendido. Dice Kardec también que la fortuna no es tan positiva como uno cree. Mientras más hayan recibido, más les será exigido. No siempre tener fortuna económica es una cualidad positiva. Puede ser una cosa que después se te va a cobrar eso de vuelta. Porque si tienes fortuna, dice Gardner, dale al que no tiene. Y una reflexión muy interesante en el libro de los espíritus dice, los rangos entre los hombres están con frecuencia en razón inversa de los sentimientos morales. Pues Herodes era rey y Jesús era carpintero. Hay que decir que Herodes fue quien ordenó la matanza de los inocentes de Belén, de los niños de Belén, y ejecutó a su propia esposa por adulterio y a sus 3 hijos. Entonces, los rangos de repente no están en proporción con los sentimientos morales, tiene razón, ¿no? He de decir también que el único maestro que he conocido de Jesús, porque ya ahora está lleno de maestría, está lleno de terapeutas que dicen ser maestros. Hace 6 meses atendí a un señor que era violento con su familia, adicto a la cocaína, y me escribió hace una semana para decirme que ahora hizo un curso y ahora es maestro en tal cosa, pero sigue consumiendo, ¿no? Yo, el único maestro que supe es Jesús, que tuvo la capacidad de venir a la tierra y fue capaz, su sola presencia, de dividir el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, para ateos, historiadores, cristianos y escépticos. Y eso no lo ha hecho nadie más. Bien, vamos a hablar de la tercera parte de esta composición que tenemos cuerpo físico, alma y perispíritu, cuerpo astral, que es la parte más importante, diría yo, de nosotros y que nunca consideramos mucho. Hay que decir que el perispíritu, cuerpo astral, es materia, pero su naturaleza es de quinta esencia. Está en una frecuencia vibratoria de sota esencia. Por eso no se toca con las manos, pero se siente la gente que hace Reiki, por ejemplo. Presenta una cierta densidad relacionada con el grado de evolución de cada alma. La densidad varía de individuo a individuo, la del cuerpo astral. En los espíritus moralmente evolucionados es más sutil y se aproxima a los espíritus elevados. En los espíritus inferiores se aproxima más a la materia. Por eso al desencarnar mantiene por mucho tiempo las ilusiones de la vida terrestre. Por eso cuando un desencarnado que fumaba en vida se acerca por ley definida a alguien que fuma, porque nosotros nos transformamos en el medio para que el desencarnado logre fumar lo que tenemos, lo que consumimos en este plano físico. ¿Okay? Pero como no los vemos, ver para qué, dice todo el mundo, queremos, es más fácil no querer en nada porque es cómodo finalmente, ¿no? Su densidad psicosomática varía de acuerdo con el grado de evolución del espíritu, la densidad del cuerpo astral. Por lo tanto, cuanto menor es la densidad del cuerpo astral, menor es su peso y mayor su luminosidad. Es decir, mientras más luz, mucho más liviana. Y ahí llamamos a lo mejor lo que siempre escucho decir, los seres de luz. ¿Qué es un ser de luz? Tal vez es un espíritu que tiene un cuerpo astral mucho menos denso, con mayor luz. Tal vez los de segundo orden, que lo voy a explicar posteriormente. ¿Quién sabe? Nosotros tenemos que aspirar a tener mayor luz, los átomos vibratorios de nuestro cuerpo astral. Entonces, hacer el bien y elevar nuestra frecuencia moral, no solamente en acciones, también con el pensamiento, dice Kardec. El cuerpo astral, esto es muy interesante para los terapeutas, dice Otto entendió que es
Ramatiz, que vamos a nombrarlo más adelante, el cuerpo astral, que está en quinta esencia, se apoya en la médula espinal del cuerpo físico, en el nervio simpático, que es una agrupación de neuronas responsables del impacto emocional y preocupaciones del espíritu encarnado, pues activa ganglios que se conectan con terminaciones nerviosas que se prolongan hacia los diferentes órganos del cuerpo, produciendo una multitud de síntomas que afectan a órganos y vísceras. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria, especialmente cuando el encarnado se encuentra frente al peligro. ¿Por qué explico esto? ¿Por qué siento que es importante? Porque cuando hacemos una regresión, entramos a través del cuerpo astral y nos conectamos con todo esto que está grabado a través de la médula espinal de las diferentes encarnaciones. Por lo tanto, toda esta información milenaria queda grabada en nuestro cuerpo astral. Desde ahí liberamos la energía de aquellas experiencias, entre comillas, pasadas, porque son al unísono, en la sesión de regresión, cuando brotan hacia la conciencia del paciente, activadas por el síntoma que éste trae y que se manifiesta en el día a día. Entonces, lo que los hindúes llaman el samsara, está ahí guardado. Es esa hebra emocional que nos sigue vida tras vida. Eso indica que estamos fragmentados, porque en el fondo nuestra alma está fragmentada en diferentes experiencias, con todos los miedos, con todos los ahogos. Por ejemplo, si alguien vive la experiencia de estar ahogándose en una vida pasada y siente la sensación que se le cierra la garganta cuando en esta vida entra un ascensor, es porque está grabado en el cuerpo astral, a través de la médula espinal. Entonces podemos liberar eso. Si una persona siente que tiene un puñal en el pecho, está en el cuerpo astral. Y todo lo que eso influyó, el terror de la sensación de la puntada que entra, el corazón que se acelera, la sudoración, el terror del momento, o si una persona siente que la están colgando con una soga, una cuerda pública, está guardado en el cuerpo astral. Y todo lo que el apretar la soga implicó en ese momento en el cuerpo físico, está guardado en el cuerpo astral a través de la médula espinal y el nervio simpático que nos ayuda a tener todas estas sensaciones de reacción y que lo lleva a todos los órganos del cuerpo. Entonces, cuando liberamos a una persona de ese fragmento de vida, estamos recuperando esa energía que estaba atrapada en esa vida. Interesante, ¿no? Propiedades del perispíritu. Voy un poco rápido porque después nos va a faltar tiempo y luego, como digo, pueden ver esto con más calma si yo les envío a los que les interese este PowerPoint. Hay propiedades del perispíritu. Primero, expansibilidad. Toma la apariencia que desea. La transfiguración. Hay que tener ojo porque a veces los seres desencarnados se hacen pasar, los desencarnados, por personas que nosotros creemos que son y no son. Por ejemplo, por un familiar. Porque existen otras leyes en el mundo sutil, ¿no? Irradiación. Forma en torno al cuerpo físico una atmósfera que el pensamiento y la voluntad pueden modificar. Por eso las personas depresivas tienen una frecuencia depresiva que uno lo nota al entrar a un lugar donde hay un depresivo. Dice, anda de mal ánimo hoy día. Mira la cara que tiene, el ánimo que tiene. Connie Méndez, la metafísica venezolana, decía, cuando hay una persona enferma en una habitación, un moribundo, si entra un familiar, entra en baja frecuencia porque está triste por la muerte que se viene. Si entra un religioso, entra en la misma frecuencia. Pero si entra un metafísico, viene con otra frecuencia, porque entiende que la muerte solamente es salir de este cuerpo físico. Entonces irradia de otra forma y puede cambiarle el ánimo, incluso con su sola presencia, a esa habitación y al enfermo que está postrado. La absorción, según el progreso de cada espíritu, absorbe las esencias finas que le dan vitalidad y además goza de los placeres materiales. Por eso todo lo que nos gusta en esta vida, los excesos del alcohol, el tabaco, las drogas, la comida, los carbohidratos, en fin, lo que sea, las apuestas, las carreras, las emociones como la rabia, la ira, la pena, todo eso queda grabado en el cuerpo astral. Entonces los desencarnados que andan entre nosotros cargan todo eso que tenían en vida y por ley de afinidad se nos empiezan a acercar, porque cargan los placeres materiales. También tiene penetrabilidad, el cuerpo astral o perispíritu puede atravesar la materia, por eso puede atravesar la pared, ¿no? Y a través del ectoplasma se puede materializar. ¿Qué es el ectoplasma? Es una sustancia producida solamente por los encarnados. Entonces, cuando se puede materializar un desencarnado, ocupa el ectoplasma, que es una sustancia vaporosa, incluso puede formar lo que sería como la parte fonética de una persona y provocar un sonido y hablar. Chico Javier se contaba que las primeras experiencias, cuando él empezó a canalizar los primeros libros, se acostaba en su habitación y se presentó al espíritu de Emmanuel, que fue un canalizador que dictó varios libros, y lo veían como una sustancia vaporosa. Algunas personas testificaron esto. Y después le indicó que ya no era necesario hacerlo. ¿Qué hacía? Ocupaba el ectoplasma de nosotros, lo que llamarían en la parte más religiosa los fantasmas, ¿no? Vaporosos. Dice Kardec, para el espíritu la patria es el universo. Y para Mahansa Yogananda, hermoso yogi de la India, autor de Autobiografía de un Yogi, libro que recomiendo, el alma es el ave del paraíso. Miren a la derecha esta imagen, ahí está el cuerpo físico, el perispíritu que tiene la forma del cuerpo físico y el espíritu o la centella divina que todos nosotros cargamos
sepamos o no, seamos escépticos o no, todos somos almas viviendo una experiencia física de acuerdo a Kardec. Luego, las funciones del cuerpo astral personaliza el espíritu, nos da el aspecto de nuestra actual encarnación. Si yo desencarnara por un accidente y me viera un vidente pasar, me vería con esta forma física, porque es la imagen plasmática de mi propia apariencia, o cualquiera de ustedes que se viera en un accidente y alguien lo ve, se verían con el aspecto físico que tenían, ¿ok? Porque personaliza el espíritu. Sirve de lazo entre el espíritu y la materia, lo que llaman el cordón de plata o cordón etérico. Cuando dormimos, ¿cierto? Salimos en la noche, dice Kardec, y nos desconectamos un ratito del cuerpo y quedamos conectados por este lazo, por este cordón de plata. Y también sirve como principio de la comunicación mediúmnica. ¿Cómo es esto de la vibración mediúmnica? Vibra el cuerpo astral del desencarnado, o perispíritu, luego vibra el cuerpo astral del encarnado, se activan los chakras, que están en quinta esencia, como decía, y luego se conecta con los receptores físicos, con los ganglios sensitivos, el sistema nervioso central, y luego pasa a los órganos físicos. Entonces se produce la comunicación. Así se puede activar la mediunidad, por ejemplo, sensitiva. Entro a esta habitación y siento que hay alguien acá. O la evidencia, hay alguien parado en los rincones de esta habitación. O la kinestésica, sentí la caricia de mi abuelita, por ejemplo, que está desencarnada. La olfativa, siento el aroma del campo donde vivían mis padres cuando yo era un niño. O el perfume de algún ser querido que ya no está. La auditiva, escucho mi nombre cuando estoy acostado, que me están hablando. La mediunidad parlante, cuando un desencarnado habla a través de nosotros. Como cuando el doctor Cauli dice, vas a prestar en las cuerdas vocales para que te puedas comunicar. ¿Qué está haciendo? Se está activando la mediunidad parlante, según Allan Kardec, ¿no? La salida está consciente, salirnos de noche del cuerpo, espíritu y cuerpo astral, y podemos hablar en otra ciudad, en otro país, con un ser querido, en un encuentro astral, por ejemplo. La escritura automática, la que hacía Chico Javier, que le dictaron los 432 libros, y escribía, se tapaba la cara y escribía, le ponía enojo y escribió. Ningún autor escribe tanto libro en su vida, ¿no? Se dice que hay más de 60 tipos de mediunidades y todos como almas somos mediums, solamente que está apagado, esta función la tenemos apagada por la materia en la que estamos física y por el intelecto. El intelecto nos priva de esto. Todos somos mediums, algunos los traen activados desde niños. He de decir que la mediunidad natural es una acción de servicio, explica Kardec, y a veces viene por acción de servicio, a veces por karma. Pero hay muchos medios que usufructan de esta cualidad, de esta facultad. Y el segundo libro, el libro de los medios, Kardec dice, los denomina los medios mercenarios, los denomina los ambiciosos, los de mala fe, los presumidos, los fascinados y los subyugados. ¿Por qué? Porque explotan su facultad, dice, vanidosos y sacan provecho de esta facultad y no hacen acción de servicio. Pero como dice el mismo Kardec, la siembra es libre y la cosecha será obligatoria. Reflexión de Kardec dice, Dios no puede servirse de los ciegos para dar a comprender la luz. Doy un ejemplo de comunicación del desencarnado con el encarnado. Miren a la derecha, por favor. El perispíritu de un desencarnado, que es el espíritu comunicante, vibra, el perispíritu, dentro va el espíritu, ¿no? Vibra y se conecta con el perispíritu de nosotros los encarnados. Por ejemplo, la sesión de regresión. Y uno hace el medium. Entonces se activa la mediunidad parlante, o la sensitiva, o siento el abrazo de mi abuelo, entonces está la kinestésica. ¿Me entienden? Se va activando porque vibran los cuerpos astrales, según Kardec, del desencarnado y el encarnado. Y así se produce la comunicación. Debo agregar también que el año 1998, el doctor Sergio de Oliveira, del Brasil, hizo una intervención a la glándula pineal, ¿no?, de nuestro cerebro, que es como una lenteja que está en el centro del cerebro, a través de la microscopía y con los elementos de investigación de ese tiempo, y determinó que la glándula pineal tiene vasos sanguíneos, por lo tanto es una estructura viva. Y otra de las cosas interesantes que encontró fueron cristales de apatita en nuestra glándula pineal, que serían estos cristales que tienen que ver con el fósforo y el fosfato, que se relacionan, ¿cierto?, con los procesos químicos del cuerpo y de la comunicación. Entonces, él plantea que todos tenemos como una bola de cristales en nuestra frente, que serían como las antenas, el antenaje que tenemos para conectar con el mundo espiritual desde el mundo físico. Eso sería como lo que abre, por ejemplo, la mediunidad de las personas. Entonces, él le llama como el router, como el wifi que tenemos todos los seres humanos, escépticos o no, lo tenemos acá, nada más que los más escépticos no lo ocupan. Dentro de su investigación hizo una tesis a la cual tuve acceso, leí completamente su tesis que va a aparecer en mi futuro libro, y debo decir que él hizo una experimentación con algunas personas que meditaban, le puso algunos conectores, y una persona que meditaba en un momento dice que sintió que había alguien al lado, como un espíritu. En ese momento, el doctor Oliveira percibió
que la glándula pineal está irradiando con todos sus cordones neuronales hacia la zona occipital, que tiene que ver con la visión. Por lo tanto, decía el doctor Oliveira en su investigación, que en esa persona, en ese momento que percibe un espíritu desencarnado, que no se ven con los ojos físicos, se activó la clarividencia, ¿no? Interesante ese tipo de ejercicios que él hizo. En el año 2018, el doctor Oliveira fue invitado a Harvard, a la Universidad de Harvard, a la Escuela de Medicina, a presentar su investigación a más de 200 médicos que estaban formándose en esa universidad. Cuando se le pregunta al doctor Oliveira, ¿y qué necesita la medicina para no solamente estar fijada en la parte biológica, ¿no?, del ser humano? ¿Qué requiere para poder integrar esto otro? Y el doctor Oliveira responde que lo único que tiene que hacer la medicina es actualizarse. Por lo tanto, así va a integrar la parte espiritual a la parte biológica que todos conocemos ya de la medicina. Interesante el aporte del doctor Oliveira. Luego, también actúa como archivo reencarnatorio. En el cuerpo astral quedan grabadas todas las experiencias de nuestras vidas pasadas, dice Kardec, todas. Por lo tanto, puede archivar información milenaria, incluso de la primera dimensión de conciencia. Cuando hacemos una regresión, estamos conectando al cuerpo astral que carga todo como el archivo, el registro acástico de toda nuestra historia como almas. Y ahora estamos en este cuerpo físico porque es solamente el disfraz de esta actual encarnación. Incluso puede recobrar información de la primera dimensión de conciencia, cuando participábamos del reino animal, perdón, reino mineral y vegetal, o de la segunda dimensión de conciencia del reino animal. No que hayamos sido animales o minerales, sino que átomos nuestros, en nuestra composición, podrían abrir su información y aparecer en una sesión de regresión. Por ejemplo, hace un tiempo vi una chica que tuvo una experiencia como una libélula, y volaba por el campo ella, con sus alas como libélula, y planeaba por el agua del río, y luego pasaba entre los árboles, y luego se posaba en una flor, y succionaba el néctar de una flor. Luego volaba, y en un momento siente que alguien la atrapa, y es un niño que con un frasco de vidrio la atrapa y la encierra, y ella veía todo borroso, decía la sesión de regresión. Trata de volar y choca contra las paredes. Cuando hacemos la reacción, en la liberación de esa experiencia, salió de su garganta y de su pecho mucha energía atrapada. Ella tenía problemas para hablar en la universidad, problemas para comunicarse. Un mes después me indica que está hablando con mayor libertad, que está comunicándose cuando tiene que hacer trabajo en la universidad, que es increíble el cambio. Porque puede ser una metáfora esa experiencia, o puede ser un átomo que se desplegó y finalmente le sirvió para liberar lo que estaba atrapado. Pero finalmente esa experiencia nos sirve para liberar energía atrapada, y lo que buscamos es el bienestar y el alivio. ¿Okay? Otra persona también que una vez vino y tuvo una experiencia muy simpática, que era una estrella de mar, que salía del agua, estrella de mar, y trepaba por una roca. Y describía todos los detalles de trepar por una roca húmeda frente al mar, y sentía el calor del sol, de los rayos del sol en sus tentáculos, y trepaba lentamente, y sentía luego el oleaje y la espuma de mar que la refrescaba. ¿De dónde viene eso? De átomos que están guardados en el perispíritu, de cuando de alguna forma participamos del reino mineral y vegetal, porque nosotros somos antiquísimos. Dice Ramatiz que la Tierra en el tercer milenio será promovido a otro grado sideral. Tal vez por eso en este milenio hay tanta terapia alternativa y la gente se está acercando, hay más veganos, hay gente que se está yendo a la naturaleza. Es muy probable que tenga que ver con esta ascensión que ha tenido el planeta. También hay una moda, porque hay mucha gente que se acerca por moda. Pero finalmente dejar las modas de lado, como dice Elena Blavatsky, dejar afuera la cáscara y dejar que la rica comida, lo que está dentro, la perla, eso es lo que tenemos que encontrar. La cáscara solamente sacar el grano del trigo. ¿Okay? Durante la adolescencia, dice Kardec, reaparece el alma con toda su historia ancestral. Cuando chicos nos permiten que podamos criar un niño rebelde, un niño dócil, en fin, pero en la adolescencia se empieza a manifestar esa alma milenaria. Por eso vienen las rebeldías, por eso viene el descontrol con los padres, el consumo de alcohol, los excesos de droga, la búsqueda sexual, los impulsos. Aparte del desarrollo de las gónadas sexuales, hay muchos factores que no son biológicos y empieza a manifestarse ese adolescente rebelde, 18, 20 años, 17 años, no es el mismo niño dócil de los 6, 7 años, necesariamente, ¿no? Es interesante esa reflexión. El cuerpo espiritual guarda el historial de todos los actos cometidos en el mundo material. Por eso Kardec dice, haz el bien por el bien, porque el bien se te va a devolver. Antes de nacer, dice Kardec, hay una planificación con todo el orden estructurado específico para cada espíritu en el ámbito familiar y social. Y hay una reflexión muy interesante para los que son más religiosos. Dice Kardec, Dios asiste a los que practican y no a los que se limitan solo a pedir. Mediunidad, quiero explicar brevemente esto, es un mediador, es simplemente un comunicador entre el mundo físico y el mundo astral. Es solo una facultad, no es un privilegio, explica Kardec. La mediunidad relaciona ambos planos, el físico con el espiritual. El plano físico y el plano espiritual son dos partes de una misma cosa, porque estamos en un mundo dual.
día, noche, hombre, mujer, luz, oscuridad, hemisferio izquierdo, racional, hemisferio derecho, intuitivo, creo, no creo, sí, no, todo es dual y podemos elegir por libre albedrío. Entonces, el plano físico y el espiritual son también duales, es parte de una misma cosa. Lo que pasa es que como vivimos en el plano físico, creemos que solamente existe lo que es material y lo medible, y ese es nuestro problema, ¿no? Nuestra ignorancia finalmente es nuestro gran problema. Y tenemos 5 sentidos físicos, ¿cierto? El olfato, la vista, el audio, el tacto, en fin. Y sentidos espirituales que están en el cuerpo astral, en quinta esencia, como los de la mediunidad. Todas las noches, al dormir, dice Kardec, nos salimos del plano físico, aunque no seamos conscientes de esto. Cuando viene activada la facultad mediúmnica, es una acción de servicio, como decía antes, o una prueba, o un karma, pero no es para explotar esta facultad. El mejor ejemplo es Francisco Cándido Javier, el brasilero Chico Javier, que escribió 432 libros en su vida. Ningún escritor puede hacer eso. Un escritor prolífico escribe 30, 40 libros, libros a lo más. Él escribió 432 en su vida, canalizados por Emmanuel, por el médico desencarnado André Louis, por Joana de Angelis. Yo recomiendo leer El No Solar o leer Los Mensajeros de la Luz de Francisco Cándido Javier, y ahí en 20 capítulos explica a través del médico que le diste este libro, cómo se planifica la reencarnación en las colonias antes de venir al planeta Tierra. ¿Cómo se planifica? Es todo un sistema con guías que te preparan el padre que vas a tener, la madre, los problemas que vas a tener, el amor, el desamor, la ciudad donde vas a nacer, la pobreza, la riqueza, en qué país vas a estar. Todo tiene una tarea, está todo en sintonía, está todo, nada es casual. Les recomiendo ese libro, ¿no? Eh, entonces, y él el día donó todas las ganancias de sus libros. Se han vendido 25 millones de copias de sus días. Él desencarnó el año 2002. Y donó toda la quería para alimentar comedores de niños de la calle, para ancianos sin hogar. Todo lo donó y no se quedó con ningún centavo. ¿Qué mejor ejemplo de caridad que la de Chico Javier? Todos dirán, pero de algo hay que vivir. Bueno, él trabajaba como empleado público en Brasil y recibió un sueldo hasta que jubiló como un simple empleado público, pudiendo haberse hecho millonario. Pero él entendía muy bien lo que era el perdón, el amor y la caridad. Lo que por gracia recibisteis, dicen los espíritas, por gracia lo has de dar. Un espírita español dice lo siguiente en relación a los medios que viven de eso. Los medios no formados en la doctrina suelen ser presa de espíritus inferiores porque están profesionalizando la mediunidad, están cobrando por sus sesiones. Un medium verdadero es un discípulo del bien, dice. Debe seguir las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo y perdonando siempre. Y Ramatiz, este canalizador también, que estuvo en Indochina, en muchas encarnaciones, plantea en su libro lo siguiente: los medios errados, perdón, los medios errados, cuando despiertan en el más allá, se vuelven más infelices. Tienen la necesidad de recomenzar la misma tarea en la tierra, pero en condiciones peores sin el apoyo angelical del cual abusaron. Como la fila de espíritus desencarnados que esperan tomar nuevos cuerpos físicos para rehabilitarse es muy extensa, interesante esto, tendrán que permanecer muchos años en el astral para meditar sus desdichas y sufrir el efecto de sus propias equivocaciones. Así que, bueno, para que tomemos conciencia y tengamos una reflexión, porque hay mucha gente que en esta moda de ser terapeuta de algo están viviendo de esto y en el fondo están generando karma para sí mismos, pero no son conscientes de esto, ¿no? Hace un tiempo una chica que hace todo tipo de terapia se acercó a decirme, y ahora me titulé de medium. ¿Cómo te digo de medium? ¿No? Yo creo que el problema no es de la persona que va a estudiar eso, es el problema de quien le da el afrecho. Pero la siembra es libre y la cosecha será obligatoria. Muy bien, reflexiones sobre el escepticismo a través del canalizador Ramatiz. Dice lo siguiente: la visión atrofiada del hombre sumergido en la materia es casi siempre deficiente. Se envanece en tener conocimientos intelectuales avanzados, pero desconoce la fuerza psíquica de que está el mismo dotado. El hombre habituado a la complejidad del pensamiento académico lo simplifica todo al clasificar y sistematizarlo todo. Demuestra así que es un espíritu en el grado de aprendizaje inferior. Se deslumbra tomando la parte por el todo. El aprendizaje infinito y redentor se inicia cuando el ser deja de usar el intelecto como fuente de orientación y pasa a usar su intelecto como medio complementario de su propia evolución. O sea, el intelecto como un complemento solamente. Cuando el espíritu despierta, las células dormidas despiertan, dice Connie Méndez, siente más de lo que entiende y se orienta hacia la vida superior, imposible de traducirse por intermedio del intelecto, hasta que el aprendiz no se decida a modificar su estructura interna, es decir, la estructura espiritual.
El hombre es circunspecto, por ejemplo, y bien alineado por las normas de una religión, de su religión o de su grupo filosófico, pero que aún es incapaz de encender su propia luz, marcha buscando el lado luminoso de los caminos que recorre, siempre dependiendo de otro que proyecte esa luz en su camino, como si la iluminación pudiera venir desde afuera. Es incapaz de investigar el valor de la semilla de luz que trae dentro de sí. Es ciego por voluntad propia, porque no resuelve quitarse la venda que oscurece su propio campo interior, plantea este místico Ramatiz. Mucha gente dice, ver para creer. ¿De dónde viene eso? De Santo Tomás, cuando aparece el Espíritu de Jesús, él no estaba presente. Si yo no viera y no tocara en sus heridas, no creeré. Día después aparece el Espíritu de Jesús frente a todos los que lo seguían, los apóstoles que estaban con él, los discípulos, y le dice a Santo Tomás que le toque sus costillas, que se acerque, que lo toque, y es cuando plantea esto, que plantea la Biblia: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque de ellos será el reino de los cielos. Ese dicho, ver para creer, tiene 2 siglos, ¿ya? Yo creo que en el mismo Santo Tomás se imaginaba todo lo que iba a repercutir ese dicho de él, del ver para creer, sin internet en esa época. Y Kardec dice en su segundo libro, y aunque vieren, no creerán igual, porque el tema es ser escéptico. Y yo pienso que es una zona de confort. En el fondo, el ser escéptico es una zona de confort. Yo mismo hace años atrás estaba en esa zona de confort, no creo en nada, nada que mi mente vea, que el método científico no valide, que mis manos toquen. Es simplemente porque tenemos miedo a salir de la zona de confort, miedo a lo que no controlo, miedo a lo que mi mente racional no entiende. Y finalmente algunos místicos dicen que el miedo es simplemente una desconexión interna. Solo eso. Me preguntaron en una entrevista, ¿y cómo usted llegó a todo esto? Me dije, bueno, me aburrí de tener miedo y empecé a investigar y me encontré conmigo mismo finalmente. El velo se escorre y se Kardec ante él en la medida que se purifica. A la medida que te vas purificando, el velo del olvido se va descorriendo. Y algunos desencarnados escépticos cuentan después a través de unos libros canalizados que el escepticismo se acaba cuando te despiertas en el mundo espiritual, te das cuenta que nadie había muerto, que los abuelos, que los padres, que los tíos estaban ahí, los que partieron antes de nosotros. Hay una interesante reflexión en el libro de Connie Méndez que dice: Jesús dijo, los pobres los tendréis siempre con vosotros. Se refería no solo a los pobres en lo económico, sino también a los pobres en conocimiento, en experiencias, a los pobres en evolución. Eso lo plantea Connie Méndez. Clasificación de los espíritus según Allan Kardec. La clasificación de los espíritus está basada en 3 aspectos: en su grado de progreso, en las cualidades que han adquirido en las innumerables encarnaciones y las imperfecciones de las que han de despojarse aún. Dice Kardec, los espíritus, siendo simplemente las almas de los hombres, no tienen ni conocimiento supremo ni sabiduría suprema. Su inteligencia depende del progreso que hayan hecho y su opinión no es más que una opinión personal. Por lo tanto, no se debe dar ciegamente crédito a todo lo que dicen los espíritus. Esta clasificación está distribuida en 3 partes. Los nombro rápidamente, los explico. Espíritus de tercer orden, los imperfectos, los impuros, ligeros, los de falsa instrucción, los falsos sabios. Tengo un maestro, dice mucha gente, un maestro que me habla, que me dice lo que tengo que hacer. Ojo con los falsos sabios. Los espíritus neutros, los golpeadores y perturbadores. Los de segundo orden son los espíritus buenos, los benévolos, los sabios, los prudentes, los superiores. Los de primer orden, los espíritus puros, que es la primera y única escala, mensajeros y ministros de Dios. Los explico de a uno. Espíritus de tercer orden. Espíritus imperfectos. ¿Cuál es la característica general? Predominio de la materia sobre el espíritu, propensión al mal, ignorancia, orgullo, egoísmo y todas las malas pasiones, como la envidia y los celos que de él derivan. Los imperfectos nos inducen al error. Todo pensamiento malo que se nos sugiera procede de un espíritu de tercer orden. Pueden dividirse en 5 clases principales. 10ª clase, espíritus impuros. Son propensos al mal, dan consejos pérfidos, promueven la discordia y la desconfianza, usan un lenguaje trivial y bajezan sus expresiones, y se conecta con nuestro propio lenguaje vulgar. Hay que tener cuidado en lo que hablamos en el día a día, el lenguaje que ocupamos. Incitan a las pasiones viles y degradantes, tales como el sensualismo, la crueldad, la picardía, la hipocresía, la codicia, la sordida avaricia, los consumos y los vicios. Hacen el mal por el placer de hacerlo y sus víctimas pueden ser personas honradas de cualquier rango social. Ciertos pueblos los han considerado como divinidades maléficas. Otros los designan con los nombres de demonios, genios malos y espíritus del mal. Esto sería lo que la Iglesia llama el demonio o Satanás.
Estos serían espíritus imperfectos de muy, muy baja luz. Novena clase, espíritus ligeros. Son ignorantes, malignos, inconsecuentes y burlones. Se complacen en pequeños pesares y alegrías, en chismear e inducir maliciosamente al error por medio de mistificaciones. Hemos escuchado ya hablar de los mistificadores, es decir, engañar, embaucar, falsear y en hacer travesuras. A esta clase pertenecen los espíritus llamados vulgarmente como duendes, trasgos, gnomos y diablillos. Utilizan frases mordaces y satíricas. Octava clase, los espíritus de falsa instrucción, los falsos sabios. Los anteriores, los ligeros, son esos que juegan con los niños a veces, que le mueven los zapatos, desordenan todo en la habitación, o que cuando se nos pierde una cosa, luego la buscamos y aparece en el mismo lugar en que ya habíamos buscado. Serían estos mistificadores. Los de falsa instrucción son los que nos engañan, los que se hacen pasar por nuestros maestros. Poseen vastos conocimientos, pero creen saber más de lo que en realidad saben. Su lenguaje puede engañar acerca de su capacidad y ciencia. Usan una mezcla de verdades y errores absurdos. Se descubren en ellos la presunción, es decir, la vanidad que alardea de sí mismos, el orgullo, los celos y la terquedad. Ojo con los terapeutas con mucho ego, porque aparecen estos falsos sabios y dicen tú eres el mejor, en fin. Hay que trabajar con mucha humildad. Séptima clase, espíritus neutros, no son ni bastante buenos para practicar el bien, ni bastante malos para hacer el mal. Tienen apego a las cosas de este mundo, cuyas alegrías groseras echan de menos. Sexta clase, espíritus golpeadores y perturbadores. Pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. A menudo anuncian su presencia por efectos sensibles y físicos, como golpes, movimientos y desarreglo anormal de los cuerpos sólidos, agitación del aire, etc. Cuando alguien dice, siento que alguien pasa por detrás mío cuando estoy en el computador en la noche. Son más apegados a la materia que nosotros y son agentes de los elementos del planeta Tierra, pues obran en el aire, en el agua, en el fuego y en los cuerpos duros, o en las entrañas de la Tierra. Todos los espíritus pueden producir efectos golpeadores. Segundo orden, espíritus buenos. Características generales: predominio del espíritu sobre la materia y deseo de hacer el bien. Poseen la ciencia, otros la prudencia y la bondad, y los más adelantados reúnen el saber y las cualidades morales. Comprenden a Dios y al infinito y gozan de la felicidad de los buenos. Son dichosos cuando hacen el bien e impiden el mal. Promueven buenos pensamientos, alejan a los hombres del camino del mal y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos, los de tercer orden. Se les da el nombre de genios buenos, genios protectores y espíritus del bien. Se les puede dividir en 4 grupos. Quinta clase, espíritus benévolos. Son bondadosos, prestan servicio y protección a los hombres, han progresado más moral que intelectualmente. Cuarta clase, los espíritus sabios. Los distingue la extensión de sus conocimientos, se ocupan más en las cosas científicas para las cuales tienen más aptitud. Tercera clase, espíritus prudentes. Son los más elevados en cualidades morales. Están dotados de aquella capacidad que proporciona un juicio recto de los hombres y de las cosas. A lo mejor acá estamos hablando de los espíritus de luz, ¿no? Porque tienen un perispíritu, un cuerpo astral mucho más liviano, mucho más ligero, porque hacen el bien, porque tienen una mejor moral, ¿no? Segunda clase, espíritus superiores. Reúnen la ciencia, la prudencia y la bondad. Su lenguaje solo respira benevolencia, es constantemente digno, elevado y a menudo sublime. Se comunican voluntariamente con los que de buena fe buscan la verdad, pero se separan de los que solo obran por curiosidad. Ojo con eso. No, o a quienes la influencia de la materia distrae de la práctica del bien. Cuando por excepción se encarnan en la tierra es para realizar una misión de progreso. Bueno, y finalmente, los espíritus de primer orden, los espíritus puros. Característica general, nula influencia de la materia en ellos, superioridad intelectual y moral absoluta. Primera y única escala, según Kardec. Han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia. Suma perfección, no han de sufrir pruebas ni expiaciones, y no estando obligados a la reencarnación en cuerpos perecibles, viven la vida eterna en el seno de Dios. Se da a entender que ya pasaron por este planeta, atrasados al planeta Tierra. Son mensajeros y ministros de Dios encargados de la conservación de la armonía. Mandan a todos los espíritus que les son inferiores. Les ayudan a perfeccionarse y les señalan su misión. Asisten a los hombres en sus apuros e incitan hacia el bien o la expiación de las faltas que les alejan de la felicidad suprema. Los hombres pueden comunicarse con ellos, con los espíritus puros, pero sería muy presuntuoso el que pretendiese tenerlos constantemente a sus órdenes. Se les designa con los nombres de ángeles, arcángeles y serafines. Es decir, antes de ellos están los de segundo orden, que son espíritus puros, espíritus buenos, ¿no? Y la tercera
escala están los imperfectos y están estos los golpeadores, que es la tipología. Cuando nos golpean la puerta, nos golpean la madera, en alguna noche en nuestra casa, habitación, pero buscamos la explicación lógica porque nos da miedo. Y la lógica nos da tranquilidad. Voy a compartir un video de una paciente mía que tuvo una sesión, una secretaria que trabaja en una clínica y se conectó con un alma perdida de un ser que decía ser un médico de nombre Javier, español, y que estaba buscando a su familia después de un accidente automovilístico, y nos narra qué pasa, cómo se adhieren, cómo se acercan, cómo influyen en nuestro pensamiento, cómo las drogas los atraen, el alcohol, las bajas pasiones. Vamos a escuchar un audio dentro del proceso de investigación que he llevado durante estos últimos años. Vamos a escuchar ese audio. Hola. ¿Quién desea hablar? Yo, ¿Quién? Javier. Yo estaba en el trabajo y ella estaba nerviosa y yo sabía que ella iba a venir. La escuché. Que cuando aparecían almas perdidas, tú las llevas a la luz. Que yo estoy perdido. No sé cómo llegué aquí. Mi familia me está buscando. ¿De dónde es tu familia? España. Era un accidente automovilístico. ¿Qué pasó ese día? Iba discutiendo con mi mujer y perdí el control del auto y nos volcamos. Pero lo que pasa es que yo no sé qué es lo que pasó con mi familia, mi hija, Amanda. Tío, por favor, ayúdame. Solo sé que estaba mi pequeña en el coche detrás y no vi más. Perdí el control del volante. Pero es que yo no sé qué ha pasado. Yo, médico, cirujano plástico. Estoy casado con María Virginia de Lourdes. Tengo una hija que se llama Amanda. ¿Qué es lo que me pasó? Porque yo estoy aquí ahora y no puedo saber nada más de ellas. Por eso las estoy buscando. Me paré y seguí caminando y no recuerdo más. Me vi ahí, en el barranco donde cayó nuestro coche. ¿Estaba tu hija o tu esposa ahí? ¿Viste el cuerpo? No lo recuerdo. No, yo solo me vi a mí. Bailé, camino, entre medio de la gente. ¿Y la gente está aquí? Algunos, ¿Quiénes? la gente que puede ver más allá de lo físico. Alexis, ¿Sí? me duele la cabeza. Estaba muy duro el golpe. ¿Cuál golpe? El que me he dado en la cabeza cuando he salido disparado del coche. ¿Has visto más series vagadas como tú? ¿Se ven entre ustedes? Muchísimos. Hay algunos que no son muy bien intencionados, que digamos, pero hay otros que están como yo, más perdidos incluso. No saben ni siquiera cómo se llaman, no recuerdan si tenían familia o no tenían familia. Y una cosa, y esos que no son muy bien intencionados, ¿qué hacen? ¿Influyen en personas vivas? Influyen muchísimo en las personas. ¿Cómo influyen? Las hacen tomar decisiones que no son correctas, las hacen tener pensamientos indebidos, las hacen cometer actos que las llevan a la violencia. Son lacras del plano astral, se podría decir. Hay muchísimas de esas cosas, pero sabes que la gente que tiene luz, así como tú y como esta niña, puede repeler un poco esas cosas, pero hay gente que está muy mal, que no sabe cómo encontrar la luz y esas cosas se quedan como unos parásitos. Es que tú no sabes, esto es increíble. ¿Y la gente no se da cuenta que están esos parásitos? Por supuesto, la gente no se da cuenta porque no los puede ver. Ellos no están conscientes de eso. Pensando cosas, no sé, son cosas muy malas. Dime una cosa, cuando la gente vive, fuma, ¿eso los atrae? Claro,
Eso es lo que más los atrae. Los atrae el cigarrillo, los atrae la marihuana, el alcohol, las drogas. La gente que tiene pensamientos oscuros es la que más está invadida por estas lacras. Pero ellos no se dan cuenta de nada, por supuesto. ¿Cómo lo hacen? Ellos se apostan al costado tuyo y empiezan a succionar este humo que emana el cigarrillo o que emana, no sé, por ejemplo, la marihuana. Cuando tú aspiras y botas el humo, estas lacras están alrededor peleándose por quién coge más rápido el humo. No sé si me puedo explicar, más o menos. Es lo que yo he visto, de verdad que he quedado muy impactado con eso. De repente nosotros como almas errantes de este plano tenemos que irnos por el lado de la luz porque también estos transforman a las almas en cosas oscuras y nos hacen tomar el cuerpo de alguna persona sin que nosotros queramos, por supuesto, pero porque nos empiezan a molestar. No sé si me entiendes. Sí. ¿Y en la clínica donde ella trabaja, en las cenas también? Muchísimos, tío, no te puedo ni siquiera contar con los dedos de las manos cuántos son. Lo que pasa es que ahí, por supuesto, mueren muchas personas. En ese trabajo de esta mina hay muchísima gente también. Sí, en las calles, en las micros, en los busetas, en los coches, en las casas. No, es que es algo impresionante. Tú no sabes cómo es esto. ¿Y la gente no se da cuenta? No, que se va a dar cuenta, tío. Si ni siquiera se dan cuenta de lo que tienen en sus narices, se van a dar cuenta de lo que hay en otros planos. Muchos dicen, no ven para creer, no creo en nada. ¿Qué dices tú? Peor, porque son los que más almas errantes y lacras, son los que la gente escéptica, como se dice, es la que más cosas tiene alrededor intentando metérseles. En cambio, como te contaba anteriormente, la gente que es como de luz, que emana una energía positiva, como que tiene un campo, ¿cómo se te puede explicar? A ver, tío, es como una protección, como una burbuja, ¿me entiendes? Sí. Y ahí esos son los que espantan. Obviamente, en algún momento bajan sus vibraciones y se les mete alguna que otra alma errante, como, bueno, acá estoy yo, así atrás tuyo hay un ángel. Está tomando tus sombras y te entrega paz y te entrega luz. Paz, él me dice que confíe en ti y que ella me vaya y que Dios también es más tranquilo, que ella merece ser feliz. Aunque yo no le he hecho daño, ya te digo eso. Escuchando de nuevo este audio de esta alma perdida, recordé lo que decía María Amalia Geria, la terapeuta chamánica, que la entrevisté hace un tiempo en mi programa, y escuché por ahí decir que estoy convencida que la mayoría de la humanidad está parasitada. Lo relaciono con lo que decía recién la entidad, que está lleno de almas perdidas y de estas lacras. Interesante para reflexionar. Bueno, ahí escuchaban ustedes eso, increíble, ¿no? Interesante lo que planteaba esta entidad. Ahí se produce la mediunidad parlante a través de esta chica. Ustedes pueden juzgar, pueden interpretar lo que pasó ahí. Pero ahí dice cómo se acerca, cómo yo pregunto, y los escépticos, dice, son los que más se acercan, tratan de entrar en ellos. O cómo consumen, se adosan al lado de las personas y consumen lo que el otro exhala. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Espíritus que se adosan al aura de nosotros los encarnados. Hay tres cosas. Por ley de afinidad, baja vibración, obviamente, y como dice Trismegisto, lo semejante atrae a lo semejante. Lo primero, las emociones, como la rabia y la ira, atraen. La gente dice, tengo carácter fuerte y nadie me manda. Esas personas generan una frecuencia vibratoria determinada, entonces se nos pueden acercar. O la gente que tiene pena y tristeza, como las personas depresivas, por ejemplo. Las pasiones, el sensualismo, la celotipia, la lujuria, los excesos, el egocentrismo, etcétera, nos atraen. Los vicios y todo tipo de adicciones, como el alcoholismo, el tabaquismo, los alucinógenos, los estimulantes, la cocaína, la codeína, la adicción a la comida, a los carbohidratos,
a la cafeína, la adicción al juego, etcétera. Recuerdo una vez una entidad que se alimentaba de una chica gordita porque ella comía mucho pastel y muchas gaseosas dulces. Entonces había una entidad que se alimentaba de los carbohidratos. Se fue la entidad y después la chica informa que bajó el consumo, el deseo de consumir azúcar. Interesante, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que atraen a los buenos espíritus? La bondad, la benevolencia, la sencillez de corazón, el amor al prójimo y el desprendimiento de las cosas materiales. ¿Cuáles son los defectos que alejan a los buenos espíritus? El orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos, la ira, la ambición, la sensualidad y todas las pasiones por las cuales el hombre se une a la materia. Las imperfecciones morales son otras puertas abiertas que dan entrada fácil a los espíritus de tercer orden. El orgullo y el ego, pues es aquella parte de nuestra personalidad que menos aceptamos. Quiero decir que el científico Nikola Tesla, que estuvo entre 1856 y 1943 en el planeta Tierra, planteaba lo siguiente: si quieres comprender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Energía, frecuencia y vibración. Como las octavas de la música, ¿no? Tienen siete notas musicales, pero una frecuencia musical puede estar emitida muy baja, por la onda muy baja, como una onda muy elevada, porque va subiendo de 7 en 7. Toda esa energía, frecuencia y vibración. Decía el Kybalión que la roca también vibra, nada más que está en una frecuencia vibratoria más baja, como vibra de repente una nota muy alta, como cuando canta una soprano, un tenor. Desde el átomo hasta el ángel es energía, frecuencia y vibración. La vida física, cuando desencarnamos, cambiamos esta energía densa y cambia la frecuencia de vibración hacia una energía más sutil, que sería la desencarnación o lo que llaman la muerte. Tenía razón el gran Nikola Tesla. Pensamientos de Kardec. Escucha esto, es muy interesante. Los espíritus están siempre entre nosotros. Los espíritus se encuentran en todas partes y de ellos hasta lo infinito están poblados. Los espacios ilimitados. Están entre nosotros, a nuestro lado, se codean con nosotros. Pueden ver todo lo que hacemos porque nos rodean sin cesar. Conocen a menudo incluso aquello que quisieras ocultaros a vosotros mismos. No podéis ocultarles ni vuestros actos ni vuestros pensamientos. Cuanto más a solas os creéis, tenéis a vuestro alrededor una multitud de espíritus que os observan y ven. Los hay constantemente a vuestro lado y os observan e influyen a pesar vuestro, porque son uno de los poderes de la naturaleza. Y esto es muy interesante. Su influencia es mayor de lo que creéis, porque a menudo son ellos quienes os dirigen. Recuerden que pueden entrar en la frecuencia vibratoria de nuestro pensamiento. Uno dice, pero nadie puede entrar en mi pensamiento. Sí pueden, porque existen leyes sutiles. Uno va caminando por la calle y dice, voy a pagar una cuenta, tengo que pasar a comprar, y ahí se puede meter en esa frecuencia vibratoria. Nuestra ignorancia, nuestra condena. Recuerden que vivimos en un universo sin límites, nuestro único límite es la ignorancia. Y además somos habitantes de la superficie terrestre, tal vez por eso somos superficiales. El profesor Mauro Barreto, espíritu español, plantea que es muy probable que todo ser humano haya tenido alguna entidad adherida al aura alguna vez en su vida, pero no nos dimos cuenta. Por ejemplo, en una rabieta de la infancia, o cuando participamos de una riña o pelea callejera, o cuando sufrimos de violencia intrafamiliar en nuestro hogar, ¿no? O recibimos una paliza de nuestro padre y eso nos hizo sentir miedo o impotencia, o golpeaba a nuestra madre y nos daba terror. En una discusión, por ejemplo, con otro al conducir por la carretera o en un semáforo, o al experimentar una primera borrachera. Un paciente de 25 años se conectó con una entidad que dijo que se le había pegado a los 17 años cuando fue la fiesta de graduación de la secundaria y tuvo su primera borrachera y se durmió en un sillón mientras todos bailaban en la fiesta de graduación. Y después se hizo poliadicto a todo tipo de sustancias este joven. O al quedarnos encerrados en un ascensor y sentir la sensación de ahogo, sensación de encierro, la crisis de pánico. O al entrar en shock por presenciar o por vivir un accidente, por ejemplo, un asalto, la gente entra en shock. O cuando sentimos crisis de pánico en general y sentimos que se nos salía el corazón por el pecho. O cuando visitamos un motel para vivir una aventura sexual con alguien. Ya sabemos que ahí está lleno de entidades de baja frecuencia, que este ojo no ve, porque con estos ojos nosotros no vemos ni una octava parte de toda la realidad que está pasando alrededor de nosotros, ¿no? Vemos muy poco nosotros. Percibe más nuestro perro y nuestro gatito que nosotros. Nosotros estamos muy limitados por los sentidos físicos, no hay que olvidar nunca eso. O cuando por algo nos llenamos de rabia en la vida, o de miedo, o de pena, o estados de depresión, entonces bajó nuestra frecuencia. O por ejemplo cuando nos pusieron anestesia para una operación en un hospital o en una clínica, y ahí se puede adherir algo también. Y así, etcétera, etcétera. Edifiore decía de un paramédico que al hacer respiración boca a boca a un paciente se le había adherido una entidad en ese acto. Todos pudimos tener algo pegado, dice el profesor Barreto, y no nos dimos cuenta. O bien tenemos algo adherido ahora mismo, en este mismo momento, mientras escuchamos este simposio. Y el truco es que eso lo creamos para otros, no para nosotros mismos, ya que nuestros mecanismos de defensa automáticos neutralizarán siempre una idea así. Estamos llenos de mecanismos de defensa, ¿no?
O tal vez hay almas perdidas en este momento escuchando este simposio alrededor de ustedes, alrededor mío, porque están en todos lados, como dice Kardec. Lo semejante atrae a lo semejante. Dice el profesor Barreto, si yo estoy en la frecuencia 4, voy a atraer un espíritu que también se encuentre vibrando en la frecuencia 4. Si me encuentro vibrando en la frecuencia 8, voy a conectar con un espíritu que vibra también en la frecuencia 8. Por eso, lo fundamental es elevar nuestra frecuencia, manejar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos y los vicios. Además, se dice que cuando hay un obsesor kármico que nos atormenta, la orden suprema es reconciliarse con el enemigo. La sabiduría no está en los cursos que nos venden, ni en los que ofrecemos nosotros. La sabiduría está dentro de nosotros mismos. Solo basta con volver a reconectarnos. Dice Kardec que el reino de los cielos también tiene su realidad dentro de nosotros. La tierra, como dijimos, es un gran hospital para almas enfermas, por eso hay tanta enfermedad biológica, y una gran escuela para almas ignorantes, de la que todos participamos. Mientras queramos entender nuestra realidad espiritual con las teorías concretas, como la física cuántica, que siempre se habla de la física cuántica, solo nos estaremos acercando tibiamente a lo que somos, pues seguimos navegando desde el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, siempre por la vereda racional que nos da seguridad, o que nos ayuda a justificarnos frente a nuestros colegas, para que no nos tilden de locos. Si queremos realmente profundizar, debemos de una vez dar el salto hacia la vereda del hemisferio de enfrente, es decir, hacia nuestra intuición. Ahora sí creo, dicen muchos. Ahora sí entiendo, con todo lo que se explica, ahora creo, pero mañana volveré a dudar. Esa es la lógica de muchas personas. El verbo creer o no creer finalmente es solo una barrera. Solo basta con despertar la conciencia adormecida por la vida cotidiana y concreta del día a día en la que estamos inmersos. Y como digo yo, soltar el chakra raíz, el que comprime el miedo, y así la Kundalini se liberará dentro de nosotros. Hay tres tipos de obsesiones, según Kardec, y hasta la parte final. Recuerden que este Power yo lo voy a compartir con quienes lo puedan solicitar, si lo quieren ver con calma. Primero, la obsesión simple. Un espíritu se mezcla con la voluntad de la persona e influye en él. Lo que pasa en las sesiones de regresión cuando viene un obsesor que está ahí. Pero está el segundo, la fascinación, que es una ilusión producida por la acción directa de un espíritu sobre el pensamiento de una persona. El obsesor tiene la maña de inspirarle una confianza ciega que le impide ver la superchería, altera el juicio de la persona y le hace encontrar sublime las comunicaciones más absurdas. Es un espíritu hábil, vivo y profundamente hipócrita. Su táctica es la de inspirar a su intérprete a alejarse de quienes pudiesen abrirle los ojos. Puede engañar al más simple e ignorante como al más instruido e inteligente. Ojo con la fascinación y con nuestro ego. La subyugación, que puede ser moral o corporal, paraliza la voluntad del que la sufre y le hace obrar a pesar suyo. En una palabra, su verdadero yugo. Puede conducir a los actos más ridículos. En otro tiempo se daba el nombre de posesión al imperio ejercido por malos espíritus. La posesión sería para Kardec sinónimo de subyugación. De este modo no hay poseídos en el sentido vulgar de la palabra, solo hay obsesos, fascinados y subyugados. Lo que podría ser la esquizofrenia, que desde la biología sería un problema con la dopamina y algunos neurotransmisores del cerebro, pero desde la metafísica se abre el cuerpo astral de esa persona que tiene esa patología y puede percibir a los desencarnados que lo atormentan. Está el obsesor kármico, que aparece a veces en las sesiones y que es muy difícil de sacar. En mi opinión, cuando se vean en aprietos, si hay un obsesor que viene de otra vida porque siente que este ser humano que está acá encarnado lo mató o lo castigó en otra vida, yo pienso que hay que buscar ayuda con algunos hermanos superiores. Yo recomiendo conectar o recomendar al paciente que escriba a Sanaciones Espiritual, drfitz.cl, porque algunos desencarnados van a ayudar en 3 sesiones gratuitas. Dr. Fitz estuvo en la Primera Guerra Mundial y presta servicios, aunque ustedes no crean, gratuitos al planeta Tierra para sanar enfermedades, aliviar dolores y ayudan también a liberar entidades como los obsesores. Así que ahí dejo la página web para los que quieran recurrir a esa ayuda. Y a veces el obsesor kármico puede venir en la familia. Por ejemplo, cuando hay 5 o 6 hijos en una familia y son todos hijos tranquilos o hijas tranquilas y aparece un obsesor kármico en un chico rebelde que le hace la vida imposible a los padres. Ahí puede venir un kármico, que viene incluso a lo mejor por karma también, porque eligieron vivir esa experiencia. Puede estar un kármico en un hijo rebelde. Bueno, decir que Edith Fiore, la gran psicóloga norteamericana, anterior a Brian Weiss, el año 77 escribió el libro Usted ya estuvo aquí, maravilloso, sobre las vidas pasadas, cuando fue una pionera, ¿no?, en el mundo. Y el año 87 escribió La posesión, y habla de los desencarnados. Y creó un instrumento de medición con 10 preguntas, con una tabulación de puntaje, 0, 1, 2, para que uno se autoevalúe si uno mismo tiene algo debido al aura. Y dice, por ejemplo, si tienes problemas con el consumo de alcohol, tabaco, drogas, si sientes que hay voces que te hablan, si cambia tu ánimo en el día, en fin, un montón de situaciones que tú vas evaluando. Y tienes un puntaje determinado y puedes percibir que tienes algo adherido. Y además quiere un instrumento para que le hables a la entidad que tienes pegada, dice.
haces una grabación en esa época en cinta, le hablas, te pones en reposo, en meditación, y pones la grabación y le hablas, hola, yo no soy tú, tú eres otro ser que está adherido a mí, estás viviendo por mí, en fin, da como algunas instrucciones para poder hablarle. Y dice, si eres creyente en Dios, dile, bueno, Jesús te va a recibir, si eres católico, la Virgen te va a recibir, si no crees en nada, bueno, el universo te va a recibir. Es interesante. Yo no sé si funciona, pero es extraordinario el trabajo que hizo ella. En una entrevista del año 85 que encontré en una revista de Brasil, la entrevista cuando fue a dar una conferencia a ella, y ella dice, yo no creo ni en la reencarnación ni en nada, pero de que funciona, funciona. Y además, en estos años de trabajo, como en 10 años, he sacado alrededor de 15.000 almas perdidas que vienen acompañando a mis pacientes. Y me di cuenta que el verdadero paciente no es el que paga la consulta, sino que esa entidad que viene adherida a ese paciente. Interesante, ¿no? En mi próximo libro voy a dedicar un capítulo al trabajo de Fiore y voy a poner este instrumento también en honor a su trabajo y al anonimato, porque no había internet en ese tiempo, entonces su trabajo se perdió un poquito en el tiempo. Y ella hacía lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora con todos los medios a disposición. Obsesores, estamos en la parte final, están también en nuestra vida cotidiana. El obsesor desencarnado a nosotros los encarnados. Por ejemplo, la gente que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Tal vez hay un obsesor que le habla, que le hace cruzar, no pisar las líneas del suelo al caminar por la calle, cruzar el semáforo varias veces, el que le hace lavarse las manos de forma reiterada, el que te produce saltar las escalas de dos en dos, el que te dice tal cosa, te habla, está ahí como un obsesor. En fin, puede ser que haya un obsesor desencarnado en una persona encarnada. En trastorno límite de la personalidad, las personas que son muy agresivas, tienes cuadros de agresividad, después cuadros como de tristeza, de pena, o tienen atacones de comida, o de sexo, de drogas, de alcohol, después devalúan a una persona, después idealizan a la misma persona. Puede haber alguien que está ahí porque la frecuencia los atrae, o el tabaco los atrae, las drogas los atrae, el alcohol, en fin. Rapatí decía que nos llaman la pitillera viva, porque fuman a través de nosotros. Incinerador, nos dicen los desencarnados, o vasos humanos. Dice Rapatí, está la muerte del cuerpo físico, el alcoholismo iguala y reúne a los miserables y a los millonarios. Él explica el que bebía el elegante whisky en vida, o el humilde que bebía el humilde aguardiente, en el astral no son nada, solamente los une el deseo del alcohol y forman pandillas de desencarnados que siguen al encarnado vivo y lo usan como un vaso humano para succionar de él y provocan que discuten la familia en la casa para que salga de casa decidido a irse a beber y se encuentra con otro amigo con el mismo problema y deciden ir a un bar a beber. Entonces consumen todo lo que vaporiza este encarnado que está bebiendo. Y dicen que lo abandonan al final de sus días, cuando ya no les sirve, está enfermo en los cátaros de los hospitales, como el bandolero, el bandido que abandona su caballo cuando este ya no le sirve. Segundo obsesor encarnado, el espíritu desencarnado. Por ejemplo, cuando llevamos demasiado a un ser querido que partió y lo inventamos, a un hijo, un abuelo, una madre, un padre. En una sesión me acuerdo que una vez apareció el padre de una mujer que se había cortado el pelo como hombre, que fumaba como hombre, y le dice, déjame partir, me has llorado demasiado, déjame ir. Tuvo como 40 años adherido al aura de la mujer. Y ella no tenía idea. Y el tercer punto, el obsesor encarnado a otro encarnado. Por ejemplo, las redes sociales. Ese que nos ataca por Facebook, por Twitter, por las redes sociales. Ese que en YouTube deja comentarios y ofende a todo el mundo, escondido en el anonimato. Ahí hay un obsesor también. O en las relaciones de pareja, por ejemplo, cuando el hombre controla a la mujer. En la pareja o en los matrimonios, por ejemplo. Ese hombre, por ejemplo, que en las relaciones sociales es simpático, de buen humor, buen amigo, buen colega, sociable y cercano. En la intimidad del hogar manifiesta mal carácter, es controlador, celoso, violento con su esposa o hijos, usa un lenguaje grosero o es golpeador, etcétera. Ella le teme, sus hijos le temen. O al revés, en una relación amorosa, esa mujer que en el ámbito social se muestra simpática, sensible, cercana, de buen humor, coqueta si se quiere. Y en la intimidad del hogar es lo contrario, es fría, controladora, tiene explosiones violentas de rabia, o tiene un humor cambiante, un lenguaje grosero, manipuladora. Toda decisión debe pasar por ella, de lo contrario se desregula y se llena de ira, etcétera. Controla al esposo hasta en cómo debe vestirse, y él le teme, los hijos le temen. O algunos me dicen, no le diga nada a mi esposa, quiero llevar la fiesta en paz. Una paciente me decía hace poco, ni yo misma me soporto, mi carácter que tengo, yo no me casaría conmigo misma, me decía. Todo esto atrae a los desencarnados en esa misma franja vibratoria, pero como no los vemos, lo creemos imposible, obviamente. Bueno, dime cómo vives, dicen los espíritas, y te diré quién te acompaña. He de decir que el año 2023
los estadísticos dicen que en la Tierra hay alrededor de 8.000 millones de habitantes, 7.900, 8.000 millones de habitantes, de personas vivas. Y hace 60 años, en un libro canalizado hacia el chico Javier, André Louis le planteaba que en el planeta Tierra habían 20.000 millones de almas, entre encarnados y desencarnados. Si nos guiamos por esa estadística, saquen la cuenta, entre 20.000 que habían hace 60 años y 8.000 que hay ahora personas vivas, ¿cuántos desencarnados hay? Sería más del doble, 20.000 menos 8.000, es decir, está lleno de desencarnados. Yo me pregunto cuando una persona está haciendo una sesión de regresión, y saca una entidad, si la viera, que está pegada al aura del paciente, o está en el cuello del paciente, un ser desencarnado esté parado al lado del terapeuta o la terapeuta, es probable que saldría arrancando. Como escuchamos que habla, nos parece un poco de fantasía. Una paciente me decía una vez, me puse a hablar en lengua y la terapeuta agarró su bolso, la cartera y salió arrancando de su propia oficina, dejó todas las luces prendidas. Otras me dicen, y yo no supe intervenir la persona, y yo no sé cómo hacer esta formación, yo no sé dónde se forman a veces algunos terapeutas, no sé si se privilegia el interés o el tema económico el que pueda pagar, pero creo que es importante hablarle de esto a los futuros terapeutas, estas cosas que ellos también pueden estar obsesados siendo influidos, porque hay mucha gente que viene desencantada. Así que recuerden que de repente trabajamos para la luz, pero cobramos para la luz, y eso nos puede generar karma. Interesante para reflexionar. Voy a mostrar una imagen ahora de una persona que consumía cocaína, una chica, y tabaco, y en un momento en el auto, se toma una foto para el WhatsApp, va sola, no tiene hijos, y se toma una foto en un semáforo. Y en la noche un amigo le pregunta, ¿con quién estás en la foto? Sola, no voy con nadie, pero mira, observa, y mira la foto de su celular y aparece alguien detrás. Vamos a ver la imagen de una entidad y ahora mismo se las comparto. Voy a mostrar la imagen de esta chica que consume cocaína. Decía que a veces cuando consume sola en su casa escuchaba voces que se reían alrededor de ella, como si estuviese gente en una mesa de un bar. O a veces acostada escuchaba que se reían en su oído. Y también escuchó una voz de un hombre que decía su nombre constantemente. Es decir, se activó la mediunidad auditiva en ella. Vamos a mostrar la imagen que ella me envió. Obviamente tapamos su rostro. Observen esta imagen. La imagen general ya la voy a agrandar. Observen sobre uno de sus hombros. Está en su coche conduciendo, se tomó una foto para WhatsApp. Ahora la voy a agrandar. Observen. Ahí está. Se ve claramente, se ve un dedo dentro de la nariz, el dedo índice, se ve el pulgar, se ve la frente de una persona, la boca, la pestaña, el pelo más oscuro. Ahí tenemos una entidad. El cuerpo astral, diríamos, de una entidad. No es pareidolia, no es una ilusión de la mente ni asociación de ideas, como cuando miramos una nube y queremos ver una abeja, un oso. No, es claramente alguien que está ahí. Es clarito, es la mano de un ser humano y alguien que está como irónicamente haciendo este gesto por donde se consume precisamente la cocaína. Esto es una evidencia de que eso es real, porque muchas veces hablamos con desencarnados, pero ¿los hemos visto alguna vez? Los que no tienen mediunidad, los que tienen mediunidad visual activa me van a entender de que es real. Es muy interesante y ahí vemos la imagen de una entidad que está priorizando. Es como si alguien fuera alcohólico y a su lado aparecía alguien haciendo este gesto, como una ironía de alguien que se pone detrás de una foto. Esta imagen se la envió una fotógrafo profesional y dijo que no está intervenida, que no está pixelada, quedó impactada. La vieron varios fotógrafos profesionales, quedaron impactados. Aquí vemos entonces la acción de una entidad sobre el cuerpo astral de esta chica que consume cocaína, lo que llaman el diablo en polvo, ¿no? Entonces se activó en ella la mediunidad auditiva. Yo me pregunto si la gente cuando hace regresión viera las entidades que están ahí, que hablan a través de la mediunidad parlante del paciente, sería todo muy, muy, muy impactante, ¿no? Para el terapeuta, especialmente para los nuevos. El año pasado vinieron 3 médicos. Los 3 eran escépticos. Uno de ellos, los 3 tenían pegadas entidades. Uno de ellos tenía pegada una entidad que se le pegó en la carretera cuando conducía a alta velocidad un desencarnado que había fallecido en un accidente. Otro, cuando le expliqué este tema, se rió de mí y me dijo, ¿cómo podemos comprobar científicamente que esto existe? Cuando vino, tenía 2 entidades pegadas. Una de ellas era un hombre de bigotes que fumaba a través de él, e incluso el médico habló en otra lengua que no conocía en ese momento.
Al final de la sesión se dio cuenta que la evidencia era el mismo y con lo que había vivido en ese momento. Y hace un tiempo también vino una psiquiatra por primera vez a sesión. Ella tiene sobre 55 años y empezó a hablar como una niñita de 5 años. Tenía adherida una niña desde la infancia, cuando había pasado un cuadro de pena por la separación de los padres y se pegó una niña desencarnada que venía desde la calle. No lo podía creer, no lo podía creer porque se estructuraba todo su sistema de creencias y toda su formación. Por eso es difícil procesar esta idea de que está lleno de desencarnados, pero estamos diciendo nada en verdad. Entonces, esta psiquiatra que trabaja en un hospital psiquiátrico público experimentó lo mismo que experimentan sus pacientes esquizofrénicos, la alucinación de escuchar voces de espíritus que solo el esquizofrénico logra percibir. Usando el lenguaje psiquiátrico, ella misma vivió el brote psicótico, la despersonalización, pero esta vez se puso realmente en los zapatos de sus pacientes. Yo me pregunto, ¿qué pensará ella ahora? Lo mismo la chica de la foto que tenía la entidad herida. Cuando fue al médico, le dijo que escuchaba algunas voces que le hablaban. Y el médico le dijo, usted tiene esquizofrenia. Entonces ella replicó diciendo, yo no tengo esquizofrenia, yo lo que tengo es una adicción. Todo se lleva al lenguaje y a los manuales médicos. Ahora, si nos escucharan personas religiosas, de cualquier religión dirían, pero esto es obra de Satanás lo que están hablando, las potestades de la oscuridad, este es el diablo que se hace pasar por todo esto, porque nos han criado con el miedo. El mismo Dr. Brian Weiss en su libro Muchas vidas, muchos maestros dice lo siguiente: casi todos recitan plegarias en sus iglesias, en las sinagogas, mezquitas o templos, plegarias que proclaman la inmortalidad del alma. Sin embargo, terminados los ritos del culto, vuelven a sus caminos competitivos a practicar la codicia, la manipulación y el egocentrismo. Estos rasgos retrasan el progreso del alma. Weiss plantea que el planeta Tierra no es nuestro verdadero hogar está en el más allá. Esa es la verdadera realidad y a veces la visitamos en sueños, cuando nuestra mente racional descansa de nosotros mismos. Hay algunos autores que dicen que algunos líderes religiosos cuando despertaron en el más allá no se encontraron con el cielo que pregonaban. El mismo Kardec dice que Dios permite que haya huérfanos para que le sirvamos de padre, o que en nuestro vecino o en nuestro empleado podemos encontrar un espíritu con el que tuvimos lazos de sangre en otra vida. Hay muchas cosas que ignoramos. Hay que decir que ellos se pegan al cuerpo astral, donde están los chakras, que son centros de fuerza, son vórtices de energía que captan, acumulan y distribuyen la energía. La gente que hace Reiki va a entender esto, ¿no? Hay mucha información que nosotros no manejamos, ya que las vidas pasadas se borran de nuestro consciente al nacer acá, como decíamos al principio, pero permanecen en los archivos trascendentales. Mucha gente dice, pero nadie ha vuelto de la muerte para contar cómo es. Eso es un pensamiento concreto, como si el muerto se levantara del cementerio, se sacudiera el polvo de la tierra y decir, bueno, ahora les cuento cómo fue la muerte, porque se piensa que la vida está solamente en el cuerpo y en esta mente racional. Otra gente dice, el saber popular, échale garabatos y se van a ir, no se van a ningún lado. Yo le he preguntado a dos entidades qué dicen frente a eso y ellos responden, nosotros le echamos garabatos de vuelta, pero no nos escuchan, así que ojo con ese detalle. Y el mismo Ramatiz, en cuanto a lo que es el karma, decía que muchas almas que en vidas pasadas hicieron favores sexuales en los fastuosos reinos o palacios, en las vidas posteriores eligen encarnar como monjas de claustro para vivir lo que es el voto de castidad. Interesante, ¿no? Para pensarlo. Y termino esta idea de esta chica reflexionando con algo textual del libro de Kardec que dice lo siguiente: creer que aquellos a quienes llamáis muertos están más vivos que vosotros, porque ellos ven lo que no veis, oyen lo que no oís. Reconocer en aquellos que os vienen a hablar, a vuestros padres, a vuestros amigos y a todos aquellos que amasteis en la tierra y que creíais perdidos sin retorno. Infelices aquellos que creen que todo acaba con el cuerpo, porque serán cruelmente desengañados. Infelices aquellos que tuvieran falta de caridad, porque sufrirán lo que hubieran hecho sufrir a los otros. La muerte no existe para el alma, solo el cuerpo queda acá. Bueno, ¿cómo evitar la influencia de estos obsesores? Para ir terminando ya, elevar nuestra frecuencia vibratoria, evitando los vicios y las adicciones, evitar los estados de ánimo polarizados como la rabia, la furia, la melancolía y la pena, evitar la coprolalia, el lenguaje grosero, que se escucha mucho entre hombres, que se escucha mucho entre mujeres, en las calles, en fin, porque afecta el chakra de la comunicación y atrae desencarnados, aunque no lo creamos.
haciendo acciones de servicio, de bien y de ayuda a otros, es decir, elevando nuestro nivel moral, en conducta y en pensamientos, neutralizando nuestro ego también, el egoísmo. Meditar para desconectar los 5 sentidos físicos que están dirigidos hacia lo externo y entrar en profunda calma hacia lo interno, hacia la supraconciencia, como decía Paramahansa Yogananda. El Kriya Yoga, plantea Yogananda, si se practica en forma sistemática, descarboniza la sangre y la regenera de oxígeno. Por eso muchas personas que meditan tienen un aspecto más jovial, más joven y duran más tiempo también. Siempre hay excepciones, pero en general se logra eso. Y siendo consciente de lo que realmente todos nosotros somos, siempre espíritus viviendo en un vehículo físico, el cuerpo, en un planeta físico, la Tierra, con 5 sentidos físicos y una mente racional que nos limita. Dice Kardec que los cuerpos físicos no son más que los disfraces con que los espíritus aparecen en el mundo. Y la materia es un vehículo para movilizar el espíritu en el planeta Tierra. Finalmente, algunas reflexiones sería la siguiente. Dice Kardec algo muy interesante. Tras la muerte del cuerpo físico, a su vuelta al mundo de los espíritus, cuando morimos de este mundo físico, el alma encuentra en él a todos los que conoció en la tierra, nuestras abuelitas, nuestros abuelos, tíos, amigos que partieron, que los creíamos perdidos sin retorno. Y todas sus existencias anteriores se presentan ante su memoria. Y eso habla de las reencarnaciones, con el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que ha hecho. Por eso dice, haz el bien por el bien, porque el bien se le va a devolver. Encontramos a todos los seres queridos, vemos todas nuestras vidas pasadas y vemos lo bueno y lo malo sin derecho a reclamo, sin justificaciones, como hacemos acá a nivel verbal en la Tierra. Dice Kardec además, el ser astral que se ha liberado de la Tierra se encuentra con multitud de padres, madres, esposas, maridos y amigos adquiridos durante diferentes encarnaciones sobre la Tierra. Qué interesante, hemos tenido muchos padres, hermanos, nosotros hemos sido madre, padre, porque el espíritu es asexuado, recuerden, solamente encarnan en un género determinado porque viene a aprender lo que tiene que vivir con ese género. Una reflexión personal, la muerte es un derecho evolutivo del alma para salir de la materia. Y dice Divaldo Franco, divulgador espírita de Brasil, la muerte finalmente es un cambio de frecuencia. Termino con una reflexión de Allan Kardec, ahí está el libro, recomiendo a todo el mundo que lo lea, por cultura general debiésemos leer este libro, especialmente los terapeutas van a entender el trabajo que hacen y por qué estamos acá y cuál es la frecuencia a la que deberíamos acercarnos. Dice, vinimos a amar y a ser amados, a perdonar y a ser perdonados a este planeta. ¿No sería lindo que nos perdonen de nuestros errores? Y termino con la inscripción que está en la tumba de Kardec, nacer, morir, renacer de nuevo y progresar sin cesar, tal es la ley. Allan Kardec. Doy las gracias por vuestra atención. Dejo la página web ahí, regresiones.cl. Pueden dejar preguntas escritas en el chat o mandármelas a esta página web. Y los que quieran este PowerPoint les va a llegar sin ningún problema para que lo puedan revisar con calma. Como bonus track, quiero mencionar que ya está en uso la transcomunicación instrumental, en la que se refiere a que nos podamos comunicar con los desencarnados, pero ya no solamente a través de la mediunidad, sino que a través de aparatos electrónicos, en la medida que la ciencia vaya avanzando, la tecnología avance. En el año 59, Fredrik Jürgensen, este sueco, que grababa sonidos de animales, de pájaros, su magnetófono en el campo, en un momento al revisar la cinta se dio cuenta que había una voz femenina, de revisarla con calma, escuchó la voz de su padre fallecida que decía, Friedrich, mi pequeño Friedrich, ¿me puedes oír? Algo que impactó a este investigador y se dedicó luego a la búsqueda de más sonidos y encontró miles de voces de amigos, de desencarnados, de familiares. Luego Konstantin Raudiv, quien trabajó con Carl Jung, se dedicó a esta misma investigación haciendo grabaciones, él era un alemán. Ellos partieron de este mundo y posteriormente se han encontrado imágenes de ellos desencarnados, de Jürgensen, el sueco, y de Konstantin Raudiv, que se supone siguen trabajando desde el otro plano para encontrar esta comunicación. El año pasado fui invitado a una reunión con una investigadora de Brasil llamada Sonia Rinaldi y pude ser testigo de comunicaciones con personas desencarnadas que están en otros planos y que afirman que la vida continúa, que es maravillosa, que hay muchas colonias alrededor de la Tierra también y que están trabajando. No es que nadie descansa en paz, ¿no? Solamente la parte del cuerpo físico es la que queda bajo tierra, sino que la parte del alma y el cuerpo astral o perispíritu sigue su camino de evolución, ya que nosotros estamos, cuando desencarnamos, hay un proceso evolutivo, pero también la parte moral sigue en evolución en otros planos, ¿no? Se dice que el mundo espiritual es el mundo matiz, pero este es el mundo secundario, que es consecuencia del primero. Ahora nosotros estamos sobre la costra terrestre, habitándola, ¿no? Y la muerte es solo un pasaporte de vuelta a casa.
Cambiamos de estructura vibratoria, pero no de estructura moral. Esa se va con nosotros, en nuestro cuerpo astral, no olvidarse nunca de eso. Y la dimensión que le toca a cada uno es debido a su frecuencia vibratoria. Y en este contacto con la investigadora de Brasil, pude escuchar un audio donde se escucha la voz de alguien que dice ser Konstantin Raudiv y que está trabajando con ellos, con los investigadores, con un inglés con acento alemán. Esto fue en Arizona, donde habían 30 investigadores, donde se manifestó esta voz a través del ectoplasma, se formó esta como parte fonética y pudo expresarse frente a los investigadores, y eso quedó grabado. Raudiv partió de este mundo en el año 1975 y dice estar trabajando desde el otro plano. Decir también que los que se conectan no son los desencarnados que andan entre nosotros en la costa terrestre, sino que son los que trascendieron hacia otras colonias, hacia otros planos. Ellos están trabajando en el día a día para hacer méritos y seguir avanzando, especialmente en esta ascensión moral. Entonces, ahora que estamos en la costa terrestre, podemos conectarnos con los desencarnados. Nosotros mismos, a lo mejor esta misma charla, este simposio es atemporal, lo podemos ver en una hora, en 2 días, en 2 años, en 100 años, porque no existe el tiempo para el alma. Todo es atemporal. Tal vez nosotros mismos, cuando desencarnemos en unos años, podamos conectarnos con el planeta Tierra cuando avance la tecnología, ya que todos tenemos caducidad, todos vamos a partir de acá, nos gusta o no la idea, todos vamos a partir, vamos a volver al mundo original nuestro. Y en estas reuniones vi imágenes, ella trabaja, esta investigadora, con imágenes de niños desencarnados, con gente adulta desencarnada, la sube a internet de forma gratuita para que algún familiar identifique si está este ser querido desencarnado, para que esto traiga consuelo de que la muerte no existe, solo el cuerpo quedó descansando en paz. Mucha gente dice, vuela alto. Nadie vuela alto, uno va a la frecuencia vibratoria que le corresponde. Si tenemos oscuridad, vamos a ir a los lugares oscuros, ¿no? La franja vibratoria que nos corresponde. Si damos luz, vamos a ir a ese lugar. Y de acuerdo a lo que decía esta investigadora, el que está a cargo de estas investigaciones es nada más y nada menos que Nikola Tesla, el gran inventor, creador de la bobina de Tesla, la corriente alterna, el control remoto que hasta el día de hoy ocupamos, que vino al planeta Tierra a trabajar para avanzar en la electricidad y la tecnología, y ahora sigue a cargo de las comunicaciones. Yo vi una imagen de Nikola Tesla desencarnado, sí que es algo increíble para los escépticos, pero es así, y que está trabajando para que las comunicaciones el día de mañana, cuando pasen los años, puedan ser mucho más fluidas. ¿Okay? Así quería compartirles eso y decir una reflexión final frente a todo esto, y es la siguiente. El hombre, cuando tiene una necesidad interior, esta necesidad llega solo a ella. No es necesario hacer cursos ni memorizar teorías, pues llegará solo, como el agua busca de forma natural su cauce. Espero les haya servido esta charla, esta es parte de mi investigación de muchos años, y que los que sean terapeutas en vías pasadas el día de mañana integren esto, porque esta no es una teoría que se aprende para aplicarla a otros, es una teoría que nos debe empapar, porque todos somos almas, como nuestros futuros clientes o pacientes, todos somos almas y todos estamos dentro de esta misma idea, este mismo sistema. Así que espero que les sirva, no se olviden que no existe el tiempo para el alma, solamente estamos de paso en este planeta, y que algún día vamos a comprender a profundidad lo que hemos conversado hoy. Soy Alexis Sarmiento desde Viña del Mar, Chile. Les dejo un abrazo a todos.